Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Teníamos a nuestra invitada que ha desaparecido hace un momento. Bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo capítulo de Voces Literarias. Ya hemos entrado en 2023, lo prometí en diciembre y lo he cumplido. Y es que en 2023 iba a haber más voces literarias y aquí estamos para hablar un mes más con personas que de alguna manera trabajan o conocen la narrativa de forma diferente. Pero antes de empezar a presentar a nuestra invitada y a presentar el tema del que vamos a hablar hoy, recordaros que esto es... ¿Qué es esto? Pues el Twitch de la Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Así que si estáis aquí, pues no sé, porque os ha salido la notificación, porque estáis en Twitter, no sabéis qué es la Canción Continúa, yo os animo a que nos sigáis pues por las redes sociales, nos sigáis también por aquí y descubráis el podcast que yo creo que os va a gustar bastante. Además de eso, deciros que aquí en Twitch nos podéis apoyar con vuestra suscripción. Si sois de Amazon Prime, a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos da una pequeña comisión. De hecho, está habiendo un tren del hype. Esto es porque hace mucho tiempo que no hacemos contenido aquí en Twitch y ha llegado la gente y ha dicho, ostras, vamos a volver a suscribirnos, ¿no? Y tenemos aquí pues ya la gente que se ha resuscrito. Andrea Rivero, tenemos por supuesto al señor Mod, a Pichu, tenemos a Uriol, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Uriol. Y tenemos al Net, así que muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, ahora empezamos y presentamos a Ana Mar. Y vamos a hablar hoy, ¿de qué vamos a hablar? Primero de qué vamos a hablar y luego presento a Ana Mar. Lo siento, Ana Mar, vas después. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la novela gráfica y de su narrativa. Y ahora sí, Ana Mar. ¿Quién es Ana Mar? Ana Mar es una persona muy querida por mí, es una amiga mía que trabaja todos los días con cómic y con novela gráfica porque se dedica al sector editorial, trabaja en el departamento de marketing. Y esto, unido a su pasión por los cómics, pues la ha convertido en una gran experta en esta disciplina. Entonces, además de eso, también ha colaborado en varios proyectos, entre ellos, pues hizo un proyecto que yo creo que es muy interesante, que es una novela gráfica interactiva llamada Mars Odyssey. Oddity, perdón. Oddity. Oddity. Está por ahí en el chat Entonces, la dibujante, por curiosidad, como curiosidad también ¿cómo? del proyecto. Que está en el chat también la dibujante del proyecto, como curiosidad. ¿Ah, sí? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a saludarla. Partibay. Ah, Partibay, pues hola Partibay. Oye, tenemos aquí a la ilustradora también de Mars Oddity, pues encantada de tenerte aquí. Por supuesto, podéis comentar en el chat lo que queráis, nos están saludando ya todos. Hola, hola. Estupenda charla, visto el tema, o sea que están deseando empezar. Así que, Ana Mar, bienvenida a Voces Literarias. ¿Qué tal estás? Gracias. ¿Estás Bueno, bien? estoy ¿Todo bien? encantadísima de estar aquí, sí, la verdad. Y bueno, le hablaba con Bea, me imponía un poco lo de experta, o sea, sobre todo soy una friki, si soy algo. Pero Sí, bueno, somos todos frikis, no te sí, preocupes. pero bueno, pues eso, espero que podáis aprender cositas y yo aprender de vosotros, que seguro que también tenéis cosas guays a decir en los comentarios, sí. Pues sí, la verdad es que yo espero aprender mucho, porque Ana Mar, que ya me conoce hace unos años, sabe que precisamente la novela gráfica, el cómic es algo que yo no domino. No es que no me guste, pero no lo domino. Pero como siempre los que sois ya fieles a Voces Literarias sabéis que suelo traer gente que habla de cosas que yo no conozco. ¿Sabes por qué me gusta tener un poco ese feedback? Pero ella dice, ay, experta. Ana Mar es una experta. Es una experta que lo sé yo. Y además es eso, lleva años trabajando en el sector editorial precisamente con cómic y novela gráfica. Así que sin más dilación, vamos a empezar la charla con un concepto que a mí como dice esta señora, la del horóscopo, ¿cómo lo dice? Me perturba, no sé qué, no sé cómo lo dice la Esperanza Gracia, ¿no? Como que me provoca una perturbación en la fuerza. Y es que a día de hoy oigo muchas personas, y yo voy a confesar que yo incluida un poco, que no sabemos exactamente cómo calificar Mm, lo que es la novela gráfica, cómic, manga y demás. Hay gente que lo llama un género, hay gente que lo llama un formato, hay gente que dice que más bien es como una forma de arte distinta en la que también se utiliza la narración, como podría ser el cine o las series, pero que quizás no está tan ligado a la literatura. Hay gente que dice que no, que está totalmente ligado a la literatura. Entonces te pregunto, primero, ¿tú qué crees que es? Y segundo, ¿es un tema subjetivo o realmente está calificado como algo? O sea,
Ayúdanos, Ana Mar, con este tema. Bueno, sinceramente es una discusión, ¿no? Yo creo, no hay una Mm, cosa hecha. O sea, sí que hay gente que lo llama el noveno arte, ¿no? Como que va por otro lado y, bueno, ¿no? Que tiene como su propia forma de narrar y como sus propias, ¿no? Sus propias estructuras narrativas con las que jugar y tal. Pero realmente yo creo que también se le puede considerar un formato, ¿no? Bien que hay gente también, pues, que a veces se adaptan novelas a formato gráfico, ¿no? ujú, O, bueno, pues es otra forma, ¿no? Hay gente, pues, que quizás hace primero más como una parte más novelada y luego se adapta a algo gráfico, o gente que ya concibe directamente las historias como, pues, con viñetas, ¿no? ujú, Entonces, no sé, yo creo que por una parte, creo que por una parte, pues es eso, ¿no? Más un formato, para mí es más un formato quizás, pero que esto no lo desmerece de lo interesante que es y del potencial artístico que tiene, ujú. pero bueno, sí, yo creo que es una discusión que está latente y que no hay una cosa decidida. Nadie ha cogido y ha dicho, no, no, por fin, el cómic es un arte. O sea, yo Ya. creo que depende de cómo lo veas al final, de la óptica desde lo que lo mires. Sí, al final es lo que dices tú, ¿no? Es un poco la discusión eterna, porque ahora tú decías el tema de la adaptación y es verdad, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego está adaptado, se está adaptando a la parte gráfica, pero es un Sí. poco como el cine o las series, ¿no? Al final es como hay películas que son originales y hay otras que adaptan libros la mayoría de las veces. Entonces, sí, yo creo que es esa mezcla de, ¿no? de disciplinas artísticas, llámalo como quieras, y sí, yo creo que es flexible, vamos a decirlo así, ¿no? Que quizá el cómic y la novela gráfica son flexibles. Y la segunda pregunta, que también me consta que mucha gente se hace, yo entre ellos, es, conocemos distintas formas de llamar, ¿no? Yo muchas veces lo utilizo hasta casi como sinónimos. Cuando no quiero repetir 3 veces cómic, digo cómic, novela gráfica, veo, busco un poco como las... Y mi pregunta es, ¿existe diferencia entre un cómic, una novela gráfica, un tebeo? O sea, me consta que cómic y tebeo creo que es pues la palabra en castellano y la otra es en inglés, pero no sé si yo creo que ya se ha aceptado por la RAE cómic, diría. Sí, Entonces no sí, sé si son formatos distintos, si es lo mismo. depende a quién se lo preguntes. Esto también tiene un poco de controversia entre el mundo del cómic. Bueno, hay gente que considera, o sea, la palabra en realidad que se tendría que usar es historieta, según, Ujú, yo creo que tradicionalmente lo que se usaba era historieta para un cómic. Pero claro, luego heredamos también la palabra cómic más anglosajona de los comic books. Y luego tenemos una palabra superpatria como es el tebeo, ¿no? Entonces, depende de a quién le preguntes, pues quizás le dices que Mortadelo y Filemón es un cómic y te dice que no, que es un tebeo, pero en realidad es un cómic, ¿no? Como que parece que, para mí quizá la palabra cómic es como que lo engloba todo, novela gráfica, ujú, tebeo, manga, todo, y que lo otro al final son matices, ¿no? Pues quizás el TVO se relaciona más como a un cómic español muy patrio, ¿no? Pues el cómic de Mortadelo, de Zipizape, de Super López, ujú, ¿no? Em, y luego con respecto a la diferencia entre novela gráfica y cómic también está muy discutido, ¿no? Hay quien considera que quizá la novela gráfica es el tipo de cómic, ¿no? Pues que muchas veces pues va o en un tomo único o en unos pocos tomos, pero que no está tan serializado. ujú, Am, y que de alguna manera, ¿no? Pues que es una historia que empieza y acaba y es como el libro en sí mismo lo que es la novela gráfica. Em, pero bueno, hay mucha gente que también discute que al final el término novela gráfica se creó un poco como para dignificar el cómic, ¿no? Que de alguna manera como que el cómic de por sí era una cosa como muy infantil y como que sí, no como más tenía... adulto, ¿no? Quizás, como Sí, más o sea, dirigido como a que adultos. el cómic no tenía prestigio porque se relacionaba mucho, ¿no? Como con los superhéroes Ujú, y todo ese tipo de cosas. Y de alguna manera se quiso darle un poco de prestigio al cómic llamándolo novela gráfica. Entonces hay mucha gente que defiende que novela gráfica es un término un poco pedante para el cómic, que al final sigue siendo un cómic, solo que va en un formato distinto, pero luego verás, ¿no? Gente que es experta en cómic que te dirá que no, que para ellos una cosa es una novela gráfica y la otra es un cómic. Pero bueno, ujú, para mí, ya te digo, para mí cómic es más como un término, pues eso, paraguas, que lo engloba todo. ujú. Y que luego en todo caso, pues tienes como estos matices, ¿no? Pues a nivel
pues a veces va más relacionado con una nacionalidad, pues eso, ¿no? El TVO suele ser más de aquí o el manga, pues obviamente japonés, tal. Pero ya te digo, o sea, también está en discusión. Para mí es eso, más el cómic como paraguas, o sea, ya ves que no hay nada como Eso iba a súper... decir, no ha puesto nadie orden aquí, ¿eh? Ha sido como, vamos No, a tal. Sí, sí, pero ya eso es lo está bien bonito también. para mí también, que al Sí. final todo está en discusión bueno, y especialmente en el mundillo del cómic siempre hay dramitas comiqueros, entonces siempre hay mucha ¿Sí? discusión. Sí, sí, sí. No sé si, bueno, hay un divulgador de cómic que se llama Banff, que si no le seguís es muy crack, que él siempre habla de dramitas comiqueros. Entonces, si estás en Twitter te acabas enterando un poco de las movidas, de las discusiones que hay, y muchas son sobre términos. Entonces, también, Ujú. bueno, es curioso. Vale, entonces, bueno, yo creo que podemos ser un poco flexibles, ¿no? Tanto con el tema del géneros y formatos y disciplina artística, como con el tema de cómic, novela gráfica. Te veo sí que creo que quizás algo más patrio, pero es verdad, también se puede decir de otros lugares. Entonces es interesante que como que todavía no se han puesto de acuerdo. Así que el próximo tuitero que me diga, cuando digo género cómic, me venga a decir que no es un género, que es un no sé cuánto, Sí, pero que sí es no es verdad un que género. Eso sí que, ahí le doy la razón. Al no final es un un género género, sería... No, para mí un género es decir, es un más cómic temático, romántico, es un cómic de ciencia ya te ficción. entiendo. En cambio, pues por eso digo que para mí es más o bien un arte o bien un formato, pero un género no. O sea, Ujú, a ti, pues quizá te gusta el cómic, pero no te gustan todos los cómics, ¿no? Pues lo mismo que te ya. gusta leer, pero no te gusta todo tipo de libros. Por eso yo creo que no es un género, es una forma de narrar al final, es una forma distinta de narrar. Vale, genial. Pues entonces no diré género, diré formato. O diré eso, ¿no? Disciplina narrativa. En fin, aclarados ya estos términos, vamos a empezar a hablar y vamos a hablar de algo que yo creo que es bastante interesante y justo Ana Mar lo estaba adelantando un poquito antes, que referente a la terminología, y es un poco las corrientes, ¿no? Dentro del cómic, porque muchas veces están además asociadas con el lugar de origen, ¿no? De los autores y de alguna manera, al final, el tema del cómic yo creo que es de toda la vida. O sea, esto lo hablábamos con un par de voces literarias antes, cuando hablábamos con Carlos Toledo, también te diari, que tú sabes quién es, y hablábamos de que los primeros señores ya pintaban en las paredes, ¿no? Pues un poco lo mismo. Al final el cómic, llámale como quieras, es de hace muchísimos años esto. Pero es verdad que existen distintas corrientes y yo creo que hay algunas que quizás son están un poquito más extendidas. Es decir, el cómic evidentemente está en todas las partes del mundo, pero hay ciertas corrientes que quizás o están más extendidas o son más conocidas. Entonces, en primer lugar, tenemos el cómic que se considera europeo, luego hablaremos del español, que al final, pues evidentemente hay que reivindicar lo patrio, pero vamos a hablar un poco del cómic europeo, que evidentemente es diferente a lo que sería el manga, a lo que sería el cómic norteamericano y a lo que sería de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de las diferencias o de las similitudes entre estas corrientes o un poco, ¿no? ¿Qué son cada una o de qué temas suelen tratar? O ahí te dejo total libertad, Namar, para que nos cuentes un poquito, nos ilustres sobre estas diferencias o similitudes. Vale, a ver, pues lo voy a intentar porque ya te digo, no soy tan experta. Pero bueno, sobre todo, pues aquí en Europa lo que se conoce típicamente quizá como cómic europeo, ¿no? Es Ujú. el cómic franco-belga. Entonces, al final estamos hablando, pues eso, de un Tintín, de un Spirou, de un Asterix, ¿no? Que suelen ser cómics que por lo general, como mínimo antiguamente, ahora pues todo al final se globaliza y todo La cambia. globalización, sí. Pero bueno, el típico cómic grandote, pues eso, ¿no? En formato Tintín o ese era el que se destilaba allí. Y solía tener pues este estilo como que se le llama la línea clara, como muy definida, como con escenas muy realistas. Y bueno, y curiosamente, precisamente empezó en Bélgica todo este movimiento. Ujú. A partir de, pues Tintín lo publicaban en una revista católica. Entonces, No me bueno, es que digas. Bueno, un la poco, investigación sí que parece un poco meapilas, Tintín, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, Tintín estaba como investigando un persona. poco porque yo sabía que venía de una revista católica y claro, pero yo pensaba, entonces, ¿por qué pasó a llamarse franco-belga, no? Ujú. Y se ve que en aquel momento en Francia había como una censura súper heavy bueno, en los medios en general
Y les vino muy bien el cómic belga, porque como era tan blanco, tan que no se habla de nada controvertido, como, ¿no? Pues cómic para católicos. Y les encantó Tintín y de alguna manera pues se lo quedaron y de ahí pues empezaron a hacer como sus Mm, adaptaciones y sus formas. Pero bueno, y luego, bueno, también en Bélgica incluso había como escuelas distintas, ¿no? Porque había pues la parte así más de Tintín, más realista, línea fina y tal. Y luego el Spirou también viene de allí, que igual era como formas más redondas, un poco más caricaturesco, ¿no? Y eso es lo que se considera, si tú vas a cualquier y hablas como de cómic europeo, sería como en la BD, la bande cine francesa belga. sí. Ahora bien, en Europa, pues Europa, como todos sabemos, es muy grande. Y bueno, sí. Y como mercados así potentes en Europa también tenemos el italiano. El italiano también era muy, bueno, siempre ha sido un mercado muy prolífico del cómic. Ah, ahora sí que se me ocurran, pues había Milo Manara que hacía ilustraciones así también como eróticas y tal. Eran un poco más despendolados los italianos. Hacían cosas un poco así más. Había Me sorprende Valentina, que sean más despendolados que los franceses, la verdad, que suelen sí, llevarse la fama. sí, los franceses estaban más recataditos en aquel momento. Y bueno, actuales también hay Zero Calcare, creo que Gipi también es de ahí, pero no estoy segura. Y bueno, en cuanto pues eso, al fumetti italiano, pues también hay ahí como un movimiento heavy. El español es muy buen mercado. Hablemos, hablemos del español. Bueno, sí, así como mercados, pues eso, sobre todo el italiano, el francés, y en Reino Unido también hay algunos nombres también muy fuertes, como Alan Moore también, ¿no? Un crack, Pero sí, sí. bueno, y aquí en Eso me España la suena verdad hasta a es mí. que tenemos una cultura del cómic como muy de... que es muy curioso porque igual en otros países se considera como una arte más alta, por decirlo así, Ujú. ¿no? Pues actualmente en Francia se publica muchísimo cómic, pero es que se lee muchísimo cómic. Y aquí, esto es una percepción mía, ¿eh? Como el cómic que nació aquí era un cómic que era para las clases bajas, ¿no? Como que era, pues esto, ¿no? El TVO, el Pulgarcito, como estos cómics de los años 50 que valían nada y menos Ujú. y que se los leían los niños y tal. Como que de alguna manera como que quedaba como desprestigiado, ¿no? Como que había la cosa esta de que el cómic era un poco arribajero, por decirlo así mal y rápido. Y Ya. creo que eso se ha quedado un poco, o sea, como que se está cambiando mucho y más a raíz, ¿no? De que aquí pues ahora mismo se lee muchísimo manga, por ejemplo. Pero había la cosa esa, ¿no? Del desprestigio de estos autores que producían tantísimos cómics, porque eran cómics que eran autores que trabajaban muchísimo, los de la escuela bruguera, por ejemplo. Ujú. Pues eso, Mortadelo, Zipizape, Vázquez, Escobar, bueno, todos estos que... Muy fan yo de Escobar. Yo leía muchísimo a Mortadelo y Zipizape, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Pero es Sí, curioso lo que dices tú, porque luego como que creces y tampoco no seguí buscando referencias, ¿sabes? De cómics sí, quizás con un perfil más adulto, ¿no? a mí me pasa igual. De hecho, sí, luego como sé que hay una pregunta de esto, ya me lo guardo, pero a Vale. mí me pasó algo parecido con esto, Mm, mm. pero sí, me parece curioso. Y bueno, y luego actualmente tenemos una cantera de autores super pepis, en plan gente que está ganando Eisners, que está ganando premios, que los que les hacen películas, pues tenemos al fantástico Paco Roca, que se le tendría que hacer un monumento eh, de la altura de la Torre Akbar de aquí de Barcelona. Eh, y bueno, y todavía tenemos a Ibáñez ahí dando coletazos. Dando En guerra, Italia. Ibáñez y tanto, sí, 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 sí. Sí, sí. Pero bueno, eso, que creo que sobre todo a nivel europeo, pues eso, ¿no? Tenemos mucha movida Italia, España y Ujú. sobre todo Francia y Bélgica, que me imagino que hay otros sitios que también, ¿eh? Pero esos serían como los más neurálgicos a Más nivel europeo. potentes, ¿no? Sí. Y luego tenemos el estadounidense, ¿no? El norteamericano, que quizás es ese cómic que de alguna manera todos tenemos un poco en la cabeza cuando decimos la palabra cómic, ¿no? Ya no entramos Sí, en ese que TVO y tal, conozco sino menos, sí, pero no bueno, pasa nada, no pasa nada porque además yo creo que el cómic estadounidense quizás es el que nos ha llegado en más formatos. O sea, recordemos hola, o sea, todo el movimiento Marvel y todo el movimiento DC a nivel películas, a nivel universos que hay hoy en día, ¿no? Y que quizás en parte
habrá acercado a gente al cómic, ¿no? Después de quizá gente que nunca se había interesado por los cómics de Marvel a Pues partir de no, tal. ¿eh? ¿Tú qué Yo crees? creo, sí que habrá gente que se ha acercado, pero por ejemplo, te voy a decir el motivo por el que yo no me he acercado, Ujú. que es que me resulta abrumador. Mucha Yo no sé, cosa. yo no sé por dónde empezar a leer un Spider-Man, no sé por dónde empezar a leer un Batman. Y hay Mm. gente que te dice, bueno, tú cógete uno y ya le irás pillando el truquillo, pero yo me pierdo. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Al final se crea todo un lore inmenso de cosas que se cruzan con cosas y que parece, ¿no? Y ya juegan Universos un poco a esto. alternativos, ¿no? O sea, a mí me hace mucha Sí, gracia cuando dicen, no, si Spider-Man ha muerto 5 veces. Y es como, pero a ver, ¿cómo sí, es sí. posible que haya muerto Spider-Man? Digo Spider-Man, el primero que he dicho, ¿eh? Como que mueren mucho, pero luego hay universos alternativos en los que Batman es no sé quién y hace un crossover con no sé cuánto. Sí, puede llegar a ser un poquito abrumador, eso Abajo es nunca ha verdad. dibujado un Batman, o sea, Mm. pero que al final es, yo ya te digo, yo al universo de los superhéroes, la verdad es que no me he acercado, no tengo opinión. Sinceramente, a mí me da mucha pereza este universo. Pero entiendo por qué hay gente que le gusta. Y al final yo entiendo que es muy rico una vez estás dentro, que se crea como todo este metaverso extraño de diferentes narrativas, ¿no? Ya juegan con eso, con las pelis de Marvel, que al final todas las pelis de Marvel, ¿no? Las tienes que ver como en conjunto de alguna manera, como para entender todo el Claro, universo. Y eso es muy mágico porque te dan muchas posibilidades como lector. Pero no sé hasta qué punto eso está trayendo a gente a los cómics o simplemente nos está enganchando como a la franquicia, más a las películas, al ujú, merch, esto. ujú. O sea, yo creo que sí, pero bueno, que hay mucha gente que es más como que igual le gustan las películas, digamos. Mm. Pero bueno, a nivel americano yo lo que he leído más, superhéroes ya te digo que no, he leído más cómic como independiente, digamos, desde Vale. un, obviamente Mouse es americano, por ejemplo, el único cómic que ha ganado un Pulitzer. Luego, así como de grapa, pero que no son de superhéroes, me he leído Paper Girls, que es de ciencia ficción. Ujú. He leído, bueno, estoy a medias, no me he acabado ninguna, pero... Y me he leído Algo está matando a los niños, que es buenísima. Y de hecho hay un autor español, uno de los dibujantes es español, que se llama, no sé qué, Pedro Muerto, bueno, no sé, algo así. Pero que, ya te digo, o sea, que si lo hago americano es más como porque me lo he encontrado, ¿no? Un Chris Ware o una cosa así, y es como más alternativo, en mi Puede ser que caso. sea más dark también. Me Ah, suena como muy dark todo. Me suena como quizás. bueno, porque es más ciencia ficción, pero bueno, o me gusta más lo que es la ciencia ficción. Por ejemplo, mira, ese Paper Girls tengo alguna grapilla por aquí. Son, sí, es que tengo aquí la de este. Son así Vale. como de ciencia ficción, un poco más Ujú. gamberrillo, no son tan superhéroes, pero no necesariamente darks. O sea, y la parte, sí que es verdad, la parte más indie o más autoral, son muy autorales, como que tienen un dibujo muy reconocible, pero es la cosa esa al final que podría ser americano, como podría ser italiano, como podría ser francés, al final es un autor. Ujú. Es un trabajo muy autoral que no sé si queda dentro de lo que se entiende como cómic americano. Sí, o sea que de alguna manera lo que es la parte indie un poco está en todas partes, ¿no? Es decir, lo que Sí, dices tú a nivel de autor, quizás no siguen tanto una corriente determinada y mucho menos por el lugar en el que están, sino que, bueno, pues van un poco a su bola, que es lo que tienen que hacer los autores indies, ¿no? Al final, ir un poco sí. a su bola y romper un poco esquemas. Los esquemas que nosotros estamos un poco poniendo, que les han puesto, ¿no? De los americanos así, los europeos así, pues es como, bueno, yo rompo con todo y hago lo que quiero, viva en Wyoming o viva en, yo qué sé, Bueno, Santa Fe. cogiendo inspiración de aquí y de allá, pero al final, cuando tú ves un autor y te gusta el autor es porque tiene algo, ¿no? Que no es una copia de lo anterior. Y eso es Sí. chulo. Sí, te decía lo de Dark. Bueno, ya te diré por qué te decía lo de Dark cuando hablemos de la narrativa en el cómic, porque me ocurre una cosa muy curiosa con los cómics, que luego comentamos, porque es algo Vale. que hace mucho tiempo, mira que te conozco hace años, y creo que nunca te lo había comentado esto, y lo vamos a comentar hoy aquí. Esto no es un cliffhanger, es real. No lo he dicho para que digas, uy, no, no, a los que estáis ahí escuchando. Bueno, veo que están aquí comentando. Luis no se explica. Exactamente, aquí a suscribirse todo el mundo. No, no, ahora luego lo comentamos cuando lleguemos a esa sección. Ana Mar, hablemos de mangas. ¿Qué pasa con Vale. los mangas? ¿Qué pasa con los Eh, mangas? ¿Qué pasa con los mangas? Los mangas van como un tiro. Los mangas, bueno, no sé si habéis oído hablar del término el término de los
Ay, ¿cómo era? Se me ha ido. Los Coronautakus, eso, ahora me ha salido. Que hay como Coronautakus, ostras, no Coronauta me digas. hay toda una nueva generación que a raíz de la pandemia, de quedarse encerrados en casa, han empezado a leer manga. Descubrieron que del anime resulta que se hacían libros. Sí, sí, Vaya, literal. sorpresa. Y empezaron a leer como si no hubiera un mañana. Entonces, al final es un mercado, ¿no? Pues que igual cuando yo era adolescente era una cosa muy de frikis, ¿no? Como Ujú. que leíamos pues menos gente y que igual éramos como los raritos y tal, y que creo que cada vez es una cosa más de masas y que es un mercado que está pues cada vez más consolidado, y muestra de ello es que, bueno, hoy leía como que este año se han publicado creo que un 30% más de novedades de manga, o sea, una barbaridad con respecto al año pasado. Madre Y bueno, mía, pues y aparte también ha crecido muchísimo a nivel de ventas, o sea, está viendo como una nueva época dorada del manga. ujú. Pero bueno, así como supongo que ya lo sabéis, pero el manga al final es el cómic japonés, como tradicionalmente, o sea, sí que igual hay autores un poco más especialitos, pues tipo un Jiro Taniguchi o así, que tienen un estilo que no es el típico manga, ¿no? Con los ojos grandes, ¿no? Como con estas tramas y que se lee Yo soy normalmente. fan de uno de esos autores, siempre te lo digo, Anamar, que es el ¿Eh? único. Yo he leído pocos mangas, Sí. pero uno de los autores de los que soy fan, precisamente es uno de estos que no hacen ojos grandes ni como las típicas expresiones Mm, a nivel gráfico, que es el autor de 20th Century Boys, que es el mismo sí, del de Monster, Pluto y demás. el Y es Urasawa, ¿no? precisamente. No me acuerdo Creo que se ahora. llama así. Yo es que para los Mm, nombres soy horrible, pero sí que me he leído 20 Century Boys, me he leído Monster, me he leído Pluto, que también me gustó mucho, que es de ciencia ficción, está muy guay. Bueno, todos son un poco ciencia ficción en realidad. Bueno, Monster no tanto, pero 20 Century Boys y el otro sí. Y es ese rollo que no es de estilo manga, pero bueno, quiero decir que lo digo también para la gente que nos está viendo, que es igual, de ojos quizás grandes, no pero les atrae. ¿Cómo? que sí que es manga, aunque no sea de ojos grandes, eso es manga puramente. O sea, Exacto, exacto. Entonces digo que quizás la gente que dice, ostras, yo ahora no sé si meterme en el manga puro, que sepáis que dentro del manga luego hay muchas corrientes, ¿no? Además, Anamar, en el guión un poco era uno de los puntos que tú planteabas, porque ya sabéis de los que estáis aquí, que normalmente dejo que los invitados pues también propongan algunos temas sobre los que quieren hablar, y un tema que de hecho le he tenido que preguntar porque no sabía muy bien a qué se refería, es el tema de las demografías en el manga, ¿lo digo bien, Anamar? sí, sí, sí. Cuéntanos sobre esto. Bueno, pues el manga tiene como una especie, por decirlo así, de subgéneros que se llaman demografías. En realidad no son subgéneros, son demografías, que de alguna manera se heredan de las revistas, bueno, revistas, quiere decir estos que tengo una aquí. En Japón los mangas se publican así. Se Madre de publica Dios. una revista enorme que contiene varias historietas, ¿vale? Entonces cada semana creo que se publican un capítulo en esa revista. Entonces al final cada revista tiene una demografía que suele ser, pues, por ejemplo, los más así más conocidos son el shoujo, que es para chicas jóvenes y que normalmente, no siempre, pero suelen tener alguna trama romántica o así. Ujú. Luego el shonen, que es como el típico manga, por decirlo así, mal y rápido, como pues un One Piece, un Naruto, como el que tiene alguna cosa normalmente como o de aventuras o de lucha o de Más de acción, ¿no? acción, ¿no? Que está dirigido a hombres jóvenes. Por eso te digo que las demografías están un poco discutidas, ¿eh? Y luego también hay el seinen, que es el equivalente como para masculino, pero para gente un poco más mayor, como con temas un poco más maduros. Ujú. Y el josei es lo mismo, pero con la demografía femenina, como temas un poco más adultos, más tal. Y bueno, esos son como así cuatro bueno, luego hay el kodomo, que el kodomo es como manga infantil, tipo un Vale, Keroro, un Doraemon, por decirlo así. vale, vale. Grande Doraemon, lo Eh, queremos. sí. Pues eso es como, claro, es muy controvertido porque al final tú puedes ser un chico y que te guste un shoujo, o tú puedes ser una chica y que te guste el shonen. De hecho, es bastante más normal que las chicas no diferencien tanto, ¿no? Como que hay muchas chicas que leen lo que se les ponga por delante, un shonen o un shoujo. Pero hay muchos chicos que les tira atrás el shoujo, porque al final, pues a veces tienen una estética así, no siempre, pero más cookie o más tal.
Y como que hay asociada esta cosa, ¿no? De que siempre hay una trama romántica, aunque no siempre es así. Y hay chicos que les tira para atrás el shoujo. Entonces, hay mucha polémica con este tema. Hay gente que prefiere no hablar de demografías y que solo habla de géneros, ¿no? Y bueno, y aquí sí que puedes hablar pues de géneros más típicos, como pues quizá en vez de decir esto es un shoujo, dicen un manga romántico, ¿no? Si saben que habla Ajá. de temática romántica o así. Em, pero, por ejemplo, también hay algunos géneros que son como específicos del manga, como por ejemplo hay el isekai. El isekai sería como los mangas que van de ir a parar a otro universo, de alguna manera. Sí que es Por ejemplo, específico, ¿no? Muy específico sí, pero el hay género. muchísimos así. Entonces, por Ostras. ejemplo, em, Inuyasha, no sé si lo visteis en su momento, Sí, me que al suena final, el nombre, sí. bueno, que al final era una chica de instituto que acababa yendo a parar a un mundo donde había pues demonios y tampoco me acuerdo mucho, pero Ujú. eso, como la cosa está de ir a parar a otro mundo, es un género en sí mismo. Y luego hay también dos muy populares que son el BL. El BL es lo que antiguamente se le llamaba yaoi, que es de historias de amor entre dos chicos. Que esto, Ajá. curiosamente, la demografía es femenina. Las lectoras de BL son todas mujeres. Ujú. Y luego hay el GL o Yuri, que es de historias de amor entre chicas. Entonces hay como subgéneros específicos, pero claro, sí que podrías hablar de manga de un tema concreto. Hay, por ejemplo, los Spokon también, que los Spokon son los de deportes. Uy, eso Pues sí, es justo te lo iba a decir, digo, y el género de deportes, que sé que está muy extendido, y además de todos los deportes te hacen sí, mangas, sí, de total. cosas, badminton, y te hacen ahí un manga, seguro que hay un manga de badminton, ¿sabes? No, Es no, lo como está muy petando loco, ahora. sí, sí. De hecho, uno de los cómics que lo está petando más ahora es Haikyuu, que Haikyuu al final es un manga de vóley, de voleibol. Lo está petando muy fuerte. Sí, O sí. Blue Lock, ¿no? Creo que va de fútbol, pero bueno, que los ha habido toda la vida. Cuando yo era adolescente había Slam Dunk, que era de básquet. Ese sí Eh, me suena algo, sí. el Captain Tsubasa, que es el que nosotros conocemos como Oliver y Benji, también, pues siempre ha habido Spokon. O sea, el tema del manga en Japón, y bueno, supongo que también habrá manga en otros países asiáticos tipo Corea o así, pero no estoy segura, pero imagino que algo Sí, parecido, si no sí, igual. sí hay. Pero realmente, o sea, yo sin saber mucho de manga, porque no sé mucho, lo reconozco, sí que es cierto que en Japón ya no se trata de o sea, ya es la lectura principal. Es decir, quiero decir, con esto que está muy extendido a todas las edades, a todas las clases sociales, a todas los grupos, es decir, que es algo como mucho más normalizado y extendido como cómic, ¿no? Cosa que aquí quizás sería impensable, pero allí, al haber yo creo de tantísimas temáticas y hay de abogados, habrá de todo, imagino. Entonces están como tan segmentados o tan dirigidos a distintos tipos de público, que allí el manga es prácticamente como aquí un libro, digamos, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, total. De hecho, yo creo que para la mayoría de gente no se considera una cosa de frikis, es una cosa bastante normal que todo Ujú, el mundo lea algún tipo de manga, mm, sea uno u otro. De hecho, pues suena muy tópico, pero vas por Tokio y está todo lleno de publicidad de manga. O sea, que la gente lee manga. mm, Y de hecho, una de las cosas que se dicen es que aquí se considera que empieza a ser España un mercado maduro con el manga, porque había gente como que se enfadaba muchísimo, ¿no? Pues ahora que este año pasado se crearon muchísimos sellos nuevos de manga ujú. y había mucha gente que decía, pero ¿cómo vamos a hacer? No nos va a dar tiempo de leerlo todo. Y era como, precisamente, o sea, en plan, el mercado del manga es suficientemente maduro como para que tú puedas elegir lo que te gusta Elegir, leer claro, y que haya la suficiente variedad como para que no tengas que leértelo todo y que tengas que escoger obligatoriamente, pues igual que pasa con los con libros. los libros, exactamente. Sí, Exactamente. sí. Entonces, bueno, eso. Se habla, ¿no? Eso de que, pues eso de que el manga ya es una cosa mainstream, que el manga ya no es una cosa de frikis. O sea, siguen siendo frikis. Que el Sí, friki se nace, no se hace. Y, exactamente. pero mucho más mainstream y que ya no se considera tanto un tabú y que bueno, que los otakus están por todos sitios. Estoy pensando, os voy a traer a ti, bueno, ya te digo que vas a volver, pero os voy a traer a ti y a una alumna mía, que además es una querida amiga también, que es Andrea, que estuvo aquí hablando sobre fanfics.
que es la otra gran experta en manga que conozco. Os voy a traer a las dos y yo me voy a quedar así mirando y vosotras vais a hablar de manga, porque yo creo que el manga da para otro capítulo de Voces Literarias entero, ¿no? Porque ahora estaba pensando en cosas del manga, del estilo, la narrativa propia del manga, los personajes, las adaptaciones al anime y tantas otras cosas que me gustaría hablar sobre manga, que ya te digo que voy a tener que hacer un Voces Literarias únicamente de manga y Me tengo que traeros, y poner os al voy a día. traer a las dos. Tienes Me para tengo el que día, no te poner al día. preocupes. No, porque al final ya sabes que como que no, ya ves que no hablamos tanto como de títulos en particular, sino más de eso, ¿no? De formatos, de... Creo que tú puedes dar también una visión muy interesante pues por la parte más, digamos, editorial o más comercial. Y yo creo que puede ser interesante que vengáis las dos, así que lo dejamos aquí porque habrá voces literarias de manga, ya lo digo. Estoy viendo en el chat, ha entrado Marina. Hola Marina, ¿qué tal, cariño? Y me ha hecho mucha gracia el comentario de Pichu diciendo ajedrez épico. Seguro que algo habrá de eso. Bueno, hay uno de juegos de mesa, de ajedrez no lo sé ahora mismo, pero sí. Madre mía. Supongo que lo decía por el momento este de los mangas de deportes, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, sí, sí, sí. No, y lo bueno es que hay cómics que tienen, por ejemplo, estructura de espocón, pero que no son de deportes, y que juegan con la misma estructura esa de entrenarte y superarte y no sé qué, y en realidad no son de deporte, entonces. Ya, ya. Como Está que es una guay. estructura que se usa bastante también, sí. Y hablemos ahora, evidentemente no podemos cubrir todas las nacionalidades, ojalá pudiéramos y por supuesto aceptamos y esperamos vuestras recomendaciones si conocéis cómics de otros lugares, pero sí que también Ana Mar pues, ha dicho que podríamos hablar un poco del cómic latinoamericano, ¿no? Y además que parte de nuestros oyentes barra espectadores son latinoamericanos, pues obviamente hablemos un poquito, ¿no? del cómic latinoamericano. ¿Qué tal está el cómic en Latinoamérica? ¿Qué tal Pues está? tengo que decirte que no he leído mucho cómic latinoamericano, pero que sí que hay voces como nombres hiper mega reconocidos. O sea, igual aquí alguien por el chat puede hablar de eso si sabe más sobre cómic latinoamericano. Pero claro, tenemos maestros del cómic, pues se me ocurre Kino, el papá de Crack, Gonzalo. lo adoro. También Liniers con su Macanudo y tal. O sea, al final también hay toda una serie de autores muy prolíficos por allí, pero sí que es verdad que la sensación que yo tengo es que no se ha hecho como una escuela del cómic latinoamericano, como mínimo no de caras al mundo, o sea, no se recibe de esa manera. Quizás ahora viene alguien y me dice por el chat, no, pues que en Latinoamérica el cómic argentino Es eh, es especialmente, ya. especialmente tal, pues puede ser. O sea, la verdad es que no tengo mucho conocimiento, pero bueno, sí que quería mencionarlo porque al final hay muchísimos autores allí que hacen cómic y que quizá no son tan conocidos como deberían, aparte quizá de estos dos que acabo de mencionar. Sí, yo creo que es eso. Luego, ya sabéis, chicos, por cierto, que ahora estamos nosotros en directo, pero luego esto se sube mañana al canal de YouTube de Tu Voz Literaria y allí, por supuesto, en comentarios, si conocéis cómics latinoamericanos, dejadlo en comentarios, hablemos entre nosotros, recomendémonos entre nosotros para ampliar un poco ese conocimiento que siempre viene bien y así Y ya. pues ampliamos biblioteca, como si no Mm. fuera ya bastante amplio. Y solo mencionar también ¿Mm? que ahora hay un auge muy importante a nivel de lo que hablamos antes de que hay manga también de otros países Corea, asiáticos. sí. Hay el manhua y el mangua, que nunca me acuerdo cuál es el chino y cuál es el coreano, y me lío muchísimo. Pero hay un auge muy heavy, sobre todo del cómic chino. Están Ah, llegando ahora muchos cómics chinos y hay mucha demanda de cómic chino. Y están ¿y empezando a es, vender. es parecido al japonés o tenéis Ah, ahí? que la verdad es que no me he leído ninguno, pero me da la sensación como que el dibujo es un poco distinto, como que es un poco más estilizado. Y las historias que han ido llegando, por lo menos que yo he visto, son muy, em, como muy de época pero chino. O sea, China. sí, como de emperadores y cosas de estas. Uh, me gusta. Eso Pero bueno, mola sí. también. Mm. Está guay. Está guay. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, que es un poco la narrativa del cómic. Es decir, ya hemos hablado un poquito de las corrientes que hay, de los formatos que tienen, etcétera, pero sí quiero hablar de narrativa, ¿no? Porque al final
hemos venido aquí en Voces Literarias, como sabéis, las entrevistas que hago es para hablar de la narrativa de manera distinta. Yo creo que el cómic tiene una narrativa distinta a la que podemos entender como, y voy a decir con muchas comillas, convencional, que es la narrativa de la novela, el relato y demás, ¿no? Sin duda el cómic, nosotros ya estuvimos hablando precisamente con un ilustrador, pero no hablábamos dentro de un concepto de cómic, sino ilustraciones solas y de cómo transmiten mensajes y narrativa. Luego hablamos con una diseñadora gráfica, donde también hablamos sobre ilustración, pero mezclado con lo comercial, ¿no? De cómo podemos atraer a la gente mediante la ilustración. Y aquí hablamos de ilustración, pero aquí sí, formando parte de una historia como tal, de contar una historia mediante ilustraciones y también mediante palabras, es decir, mezclando ambas cosas o combinando ambas cosas. Entonces, Anamar, tú desde tu perspectiva como lectora de ambas cosas, ¿tú qué crees, o sea, qué diferencias o qué similitudes crees que hay entre la novela gráfica, el cómic y demás con la novela convencional? Evidentemente, las que saltan a la vista ya las sabemos, pero quiero que me cuentes, tú o sea, más allá de eso, sobre todo a la hora de contar una historia, porque al final, en un cómic, siempre me ha dado la sensación, y esto quizás es un error mío, que la historia se fragmenta. Es decir, de alguna manera tú te tienes que imaginar lo que va en medio entre una viñeta y la otra, ¿sabes? Hay veces en las que ambas viñetas solo pasa un segundo, pero hay otras veces en las que hay una elipsis ahí, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? Cuéntame. A ver, yo siempre he pensado, ¿no? Pues que al final tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Pues que al final, digamos, de alguna manera una novela cubre como, es como si fuera un guión de cómic, por decirlo así, mal y rápido. Entonces, claro, tiene la parte buena de que de alguna manera, pues tú tienes que hacer como un esfuerzo cognitivo de imaginarte, ¿no? Lo que está pasando, los personajes, y como que tienes la visión única tuya de lo que sucede. Em, y eso, pues quizá en el cómic no lo tienes, pero luego tienes la parte que es más de que te ofrecen un universo pues estilístico y a nivel de pues eso narrativo y para mí es como que me gusta mucho porque tiene dos niveles, ¿no? Tiene el nivel de lectura y tiene el nivel de pues más pues eso, el visual, ¿no? Pues el cómo transmites el paso del tiempo, el cómo experimentas con al final pues lo que sé, en un libro, en una novela no puedes superponer diálogos, no puedes impactar con una imagen, o sea que al final puedes describir un asesinato pero no lo ves. Entonces de alguna manera pues tienes como esa doble narrativa que sucede a la vez y que a la vez es muy bonito porque al final una hoja de un cómic es un, pues es como decías tú, estoy explicando fatal, pero No, no, te es, entiendo perfectamente, sí, sí. pues hay mucha gente que lo que dice es que en realidad donde pasa un cómic es entre viñeta y viñeta, ¿no? Que de alguna manera tú tienes que reconstruir lo que te están proponiendo en esta viñeta con lo que te proponen en la siguiente y el cómic sucede en el hilo que tú generas como para unir esa narrativa, ¿no? Y que de alguna manera toma dinamismo en tu cabeza sin que te des cuenta, porque al final son imágenes estáticas, ¿no? Lo que estás viendo. Y, y para mí, sobre todo, a ver, lo obvio que tienen en común es que de alguna manera todas siguen una estructura narrativa, ¿no? Pues que, a no ser que sea un experimento muy raro, pues tiene su planteamiento, su nudo y su desenlace, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final la similitud acaba ahí, ¿no? Como que en el hecho de que están planteando una historia y que esa historia, pues, pues sí que se plantea por escrito, a pesar de que, pues eso, ¿no? Que una contenga como un elemento visual y la otra no. Eh, y claro, lo que también me parecía curioso plantear es pues que hay cómics que sí que nacen primero escritos y luego se trasladan a, pues eso, ¿no? A viñetas e imágenes y hay cómics que nacen con toda la vez. Entonces hay veces que dependiendo del creador, pues no concibe el cómic sin las viñetas, ¿no? Y que lo va haciendo toda la vez. Y hay Te autores que no. juro que yo pensaba que siempre se hacía así, o sea, viñeta y escritura a la vez. No me había No, planteado que hay autores que primero escriben y luego como que ilustran eso, ¿no? Me parece casi más complicado, o sea, lo pienso y es como, habla el personaje tal, habla el personaje cual, ¿no? Y tú lo escribes y es como, vale, y ahora creo esta escena, no sé, se me hace rarísimo eso así, o sea, me bueno, encantaría ver un guión sí. preilustración de un cómic.
Se parece mucho a un guión, ¿eh? Al final, o sea, piensa Ujú, que hay muchos cómics que son a 2 manos, que tienen un guionista y luego tienen al dibujante. Entonces, ujú, tú al final tienes como una descripción de una escena o cómo te imaginas el escenario o el plano, pero al final, si la misma persona es el dibujante, pues ya tiene una idea en su cabeza y quizá igual se hace hasta un esbozo, ¿no? Ahí mientras está escribiendo el diálogo y ujú. tal. Pero si eres un escritor de cómics, pues igual te puedes plantear la viñeta en tu cabeza, como te lo imaginas, pero va a acabar siendo el dibujante el que lo acabe trasladando a una viñeta. Entonces, al final tienes que ser bastante descriptivo con lo que quieres que salga, pero de alguna forma en los guiones de cine y de televisión también es un poco así. Entonces, se Sí, claro, parece. en los guiones de cine y tele ahí es lo típico, el storyboard, ¿no? Donde de alguna forma vemos esos esquemas que luego serán como la idea del plano en sí mismo. Pero esto me plantea otra pregunta, Navar, esta no está en el guión, lo siento, siempre hago eso, que es, yo como escritora, aunque no sepa dibujar ni un pijo, ¿podría ser escritora de cómics? Y me explico. Aunque Sí, no sé dibujar, pero sí que tengo conocimientos a nivel artístico, es decir, no sé dibujar físicamente, pero sí he estudiado cine, conozco los planos, he estudiado fotografía, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, no soy, eh, pero es como no sé dibujar, no me pidas dibujar, me pidas ilustrar, pero yo podría ser escritora con mis conocimientos de narrativa o de alguna manera tienes que saber dibujar aunque no dibujes tú. No yo sé si me creo que no es explico. necesario. Lo que es necesario es que tengas un imaginario de cómic y que Mm, estés muy congeniado con el autor con el que te va a dibujar el cómic, que de ujú, alguna manera va a darle vida a eso por ti. Y entender, yo creo que de alguna manera la autoría es compartida, como que aunque tú hayas hecho sí, claro. la historia no está hecha hasta que no se le da la personalidad y la personalidad se la da el dibujante. Para mí, ¿eh? Entonces, No, no, sí, yo me refería como parte de un tándem, es decir, yo como parte de un tándem en el que hay un ilustrador y hay un sí, escritor, aunque yo no sepa dibujar, puedo, o sea, teniendo ese imaginario que comentas tú, que creo que tienes mucha razón, puedes co-crear una historia sí, sí, claro. sin que tú sepas ilustrar. Sí, sí, Parece claro, bastante existe guay. la figura del guionista de cómics. De hecho, bueno, ya lo diré más adelante, pero mi artista favorito de cómic es un guionista, no es un artista. Vaya, Entonces, sí, sí. vaya, vaya, eso está guay, eso está guay. No, no, me parece muy interesante lo que es cómo se, cómo se crea un cómic, porque es algo que yo tenía dudas también. Claro, yo pienso en libros ilustrados y Es que no hay una sola generalmente, manera, hay 20.000 maneras, pero bueno, yo conozco ya, ya, amigas ya, que ya, sí, sí. lo hacen todo a la vez, igual hacen un esbozo y luego lo pasan a limpio y con eso ya se hacen o van Mm, haciendo diálogos sobre la marcha a medida que les surge, ¿no? mm. Y las hay que no, que tienen súper estructuradito todo el guión y todo lo que tienen que decir los personajes y luego lo trasladan, depende. Es interesante. Y además es guay porque dices algo, lo has dicho al principio, y que creo que tienes mucha razón, cuando hablabas de que al final en el cómic se superponen imágenes y texto y que de alguna manera es distinto, ¿no? al libro en sí. Y estaba pensando que la estética puede lanzar un mensaje narrativo también. Es Totalmente. decir, la forma de ilustrar, la forma ¿no? crear esos personajes o esos escenarios, yo qué sé, si tú creas, por ejemplo, voy a decir un ejemplo tonto, no sé, pues la Plaza Cataluña de Barcelona, ¿vale? Depende del ilustrador que te la esté haciendo, puede lanzar también un mensaje narrativo a partir del estilo. Es decir, de alguna manera, no todos los ilustradores sirven para todas las historias y tampoco todas las historias están adaptadas a todos los ilustradores, ¿no? Es decir, te Total, puede pasar que tú tengas un estilo, perdona y termino, que me enrollo mucho, que tú tengas un estilo dibujando que no te permita igual contar según qué historias. no lo sé. Yo creo que al final, eh, tu estilo bueno, yo no dibujo, o sea, eso aclararlo, o sea, me Mm, encantaría saber dibujar, pero siempre se me ha atravesado. Em, yo creo que al final tu estilo se desarrolla por cómo a ti te apetece explicar una historia. Y luego también que el estilo no tiene que ser algo que encosete. Hay autores que tienen más de un estilo, ¿no? Que tienen ujú. un registro más amplio. Pero sí que es verdad que se recomienda, ¿no? A nivel comercial, quizás y tal, pues tener un estilo reconocible, ¿no? Pues para que, pues yo a veces voy a un evento de cómic, veo un cartel
y de seguida sé decir, ah, pues esto es de Paco Roca, esto es de Anabel Colazo, esto es de la Jenny Espinosa, yo qué sé, porque reconozco el estilo. Entonces eso es algo muy difícil de desarrollar. Pero me da la sensación, y esa es una sensación, que al final tu estilo se desarrolla con lo que a ti te gusta. Entonces, ¿por qué no iba esto a cazar con lo que a ti te gusta explicar de alguna manera, Ujú. ¿sabes? Sí. Pero bueno, yo creo que igual sí que en algún caso puede haber alguien que le pase algo así, ¿no? Pues igual que una escritora que ha escrito romántica toda su vida de repente quiere hacer un thriller, pues igual no le acaba de funcionar, ¿no? Ujú. Claro. Pero, pero poderse se puede. Al final, bueno, por aquí está Pilar, que es la, bueno, no sé si todavía estará, con la que hacía Mars Oddity. Ella tiene una variedad de estilos muy variados, porque al final ella tiene historias más oscuras, tiene una historia como de una especie de vampiresa, un poco así de, bueno, de época, por decirlo de alguna manera, súper chunga, súper oscura. Y Ujú. luego tiene una especie de cómic libro infantil ilustrado sobre un gatete. O sea, te quiero decir que al final. Y bueno, y luego tiene, por ejemplo, me había puesto por aquí, es que tengo un montón de fanzines, quería enseñar alguno después. Pero bueno, da igual, que tiene luego, ah, mira aquí, tiene una bizarrada que es esta cosa que se llama el diente, y es la historia de cuando le sacaron un diente, y esto es una ida de olla increíble. Entonces, bueno, y no hemos hablado, estaba pensando ahora del hecho de que existen cómics mudos, que no tienen ningún tipo de diálogo, entonces al Es final verdad, claro. que lo explican todo a través de la imagen, ¿no? Pero bueno, no sé si, no sé ya ni cuál era la pregunta. No, no, era no, lo que te he dicho, que si alguna vez puede limitar el estilo de ilustración con el de esto, ya me lo has contado. Y aquí venía a confesar eso que he dicho antes, el cliffhanger que he dejado antes, que me viene al pelo. Porque, bueno, en realidad el bloque tenía 3 preguntas, pero yo creo que lo estamos abarcando un poco todo con la charla que estamos teniendo ahora mismo, que es básicamente papel de ilustrador, el papel del dibujante, luego hablaremos, pero la confesión es la siguiente. Uno de los motivos por los que el cómic quizás no es un estilo, y ahora hablo de cómic, no hablo de manga, que bueno, también, sí, también hablo de manga. El cómic es un formato, no sé, siempre me equivoco, un formato que quizás me haya costado más siempre, es porque en la mayoría de las ocasiones en las que yo abro un cómic, no me refiero a un mortadelo, ¿vale? Me refiero a cómics, bueno, son muy gráficos. Es decir, me da la sensación de que muestran cosas muy gráficas a nivel desagradable en ocasiones, ¿sabes? Lo que te quiero decir es decir, cuando quieren contar algo desagradable, no es como una película que es una escena que pasa en un plis. Es una escena que tú tienes ilustrada, que puedes ver perfectamente, y aquí me refiero a lo que sea, ¿no? Lo que sé, un despiece, no sé. Pues lo ves todo mucho, ¿no? Siempre me ha dado esa sensación. Por eso decía antes lo del dark. Porque muchas veces han jugado mucho con esos límites y a mí eso me encanta, ojo, me parece súper guay, pero reconozco que soy yo, que soy una persona un poco aprensiva, me gusta que los cómics mantengan quizás esa línea un poco de no te vamos a suavizar aquí el tema, ¿no? Y yo creo que son un poco darks en general. Ya sé que hay mucho tipo de cómic y hay mucho tipo de cosas, ¿no? Pero es como, quizá no me estoy explicando. Yo veo una película y hay una escena en la que hay una escena desagradable y pasa un momento y no la veo más, ¿vale? Yo qué sé, le corta la cabeza a un tío. Bueno, pues ves lo típico, ¿no? Y se cae y punto. Pero en un cómic tú tienes una viñeta bien ilustrada, bien dibujada, bien pintada, bien no sé qué, donde se le ve todo. El cuello, el huesecillo ese que se ve siempre así. No sé qué, las venitas. Y es como, Pero yo creo que es ¿sabes? un tipo de cómic muy concreto en el que estás pensando, Ya, que lo hay pues ya. y lo hay tanto en manga como en, pues eso, mucho cómic americano también y tal. Pero, por ejemplo, te lo digo porque el cómic que yo leo no es así para nada. No, claro que no, no, no. O sea, si todos los cómics fueran así, mal iríamos. Lo que me quiero referir con Bueno, esto lo es que que, sí es verdad es que tiene permanencia, ¿no? Que de alguna manera en el cine, pues tú lo estás viendo y eso pasa, ya está, ¿no? Y en el cómic, pues la tienes ahí la cara y tienes que pasar tu página, ¿no? Y entonces, sí, es exacto. O sea, es como que, pero yo creo que precisamente los artistas han sabido jugar con esto y lo han aprovechado también y lo han potenciado muchas veces, ¿no? Porque hay escenas que por mucho que te las describan, y hay formas muy gráficas de describir, eso también es verdad, hay libros que son muy gráficos, no es lo mismo que verlo. Pero ya no es aquello de lo típico de una imagen vale más que 1000 palabras en el cine, no, es que una imagen en un cómic casi me parece mucho más potente
que la imagen en el cine, en el sentido de que, como dices tú, la decisión es tuya para darle la vuelta a la página, ¿no? Evidentemente hay cómics que son súper soft y cómics que no tienen nada que ver con eso, obviamente. Pero es como que siempre se me ha quedado a mí esa imagen de quizá jugar en esos límites, que ya te digo, me gusta a nivel artístico, pero a nivel consumidora es como, no sé, me da como cosas, ¿sabes? Porque a mí me gusta, yo qué sé, yo leo libros de novela negra o leo, yo qué sé, pues novela negra y dices, pues oye, Bueno, si te gusta la tal. novela negra, claro, sí, si lo pasas a un manga o a un cómic, pues te vas a encontrar lo que te vas a encontrar. Vas a encontrar cosas que yo de No, verdad, o no, sea, estoy en pero Normal te Comics hace digo, poco y fue como, ¿qué estoy viendo? yo, por ejemplo, me pasa que yo los cómics que leo son más bien intimistas, por ejemplo, ¿no? Ya, Entonces, sí que si pillas, yo qué sé, un Junji Ito, ¿no? Que es como el maestro del terror del manga, hace cosas bizarrísimas y es material de pesadilla total. bueno, tampoco te Eh, pasa, tampoco tanto, pero Es material de pero pesadilla, es ya no Junji lo Ito. puedo decir que soy yo y ni lo miraría ya, que tampoco es que vaya buscando esas cosas, pero Sí, sí. Em, Y bueno, y sí que es verdad pues que hay muchos shonen, ¿no? Pues que igual en principio está dirigido como a chicos jóvenes y tienen cosas bastante heavies, ¿no? bastante Pues heavy. sí. Pero yo no tengo esa, o sea, sí que creo que es una herramienta brutal si quieres explicar estas cosas, porque realmente tiene mucha Potente. permanencia. Pero se me ocurría, por ejemplo, ahora pensando esto, en Maus, por ejemplo. Maus es un libro que no es nada gráfico, entre comillas, pero es muy crudo. Porque al final, ¿no? Coge la metáfora esta de que creo que era los judíos son El ratones, holocausto, los los judíos son ratones y alemanes son los... gatos y Sí, los polacos creo que eran cerdos. Entonces, de alguna manera, al caricaturizarlo, sí, lo hace muy, ¿cómo se dice esto? como Relatable, muy... ¿cómo se dice? Como que te sientes identificado muy Sí. rápido. Porque no te están poniendo una cara concreta que quizá no eres tú o que tú no estabas allí. O te sientes identificado enseguida porque es una caricatura, precisamente. Sí, Entonces, claro, es otra forma de narrar también, es sí. interesante lo que dices. Sí. Mira, nos pregunta Marina, ¿qué opináis de pasar una novela clásica a formato clásico? ¿Existen buenas adaptaciones y nunca llega a ser una buena novela gráfica? Seguro que se refiere a adaptar clásicos a novela gráfica. A mí no me suele Vale, gustar, un pero yo poquito. creo que es una manera de acercar un libro que quizás a alguien le costaría leer en libro a un cómic y que a partir de ahí se pueda abrir a otro tipo de formatos y otro tipo de lecturas. Yo creo que no hace daño a nadie y que al final una buena adaptación debería ser una buena novela gráfica o un buen cómic, pero que sí que hay algunos muy malos. Es así. ¿Sabes qué me Pero pasa con eso, Anamar? Lo que dices tú me parece que a nivel práctico es muy bueno, pero no sé hasta qué punto ayudas a la gente así. Y me explico. Al final, o sea, ni a la gente ni a la obra en sí. Es ujú, decir, porque a la obra al final la estás como poniendo más fácil de alguna manera para que sea más accesible quizás. O sea, no pretendo ser pedante con lo que voy a decir, pero es como la obra se escribió así por una razón, que no es ujú. simplemente entender una trama o unos personajes, sino que hay muchas variables que el autor tuvo en cuenta o autora para escribir esta obra así. Entonces, el hecho ¿Ves? de... Ahí se juzga muy heavy a los cómics cuando el cine hace exactamente lo mismo. No, Al final totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que es pasa es que es verdad, más, yo creo. sí, es totalmente cierto, pero entonces, no, pienso igual con las pelis, ¿eh? O sea, lo digo honestamente, pienso lo mismo. Pero es verdad que es aquellas cosas de decir, ¿realmente estamos ayudando a que la gente luego se vaya a leer un clásico? O sea, ¿tú crees honestamente que alguien que se lea, yo qué sé, el Quijote en cómic, me lo invento, por decir uno, luego se va a leer otro tipo Quijote en clásico, en novela? Yo opino que los clásicos están muy bien, pero que no hay que tirar siempre hacia los clásicos. Entonces, lo importante es que la gente lea. Y a mí me da igual si leen un Quijote, que si leen Crepúsculo, que si leen la última novela Sí, erótica de no sé quién. Entonces, yo creo que al final se trata de que la gente entre en las historias. Sí que es verdad que igual muchas veces pecan de, pues eso, ¿no? De diluirla un poco o de reducirla y tal.
pero creo que al final es otro formato más. Yo, por ejemplo, así siendo súper honesta, yo no me había leído La Catedral del Mar, pero me he leído el cómic, por ejemplo. Ujú. Y puedo opinar sobre de qué va exactamente la historia, puedo opinar de los personajes y puedo participar de alguna manera de la culturilla sin haber leído todo. Y luego, si me interesa mucho, ya profundizaré más adelante, ¿Y no ¿sabes? es esa una forma de banalizar el cómic? Entender que es un formato fácil para entender novelas. Es que O sea, fácil no es claro, malo para mí, ¿eh? Pero, o sea, de claro, pero hecho, luego lo que quiero decir es que luego tú decías que antes no, que hay algunos lugares que se considera el cómic como para niños, mm, porque es quizás un formato como más fácil de leer o más fácil de entender. Y tú me decías antes que no hay que tirar de los clásicos y estoy de acuerdo y que es importante que todo el mundo lea y estoy muy de acuerdo, da igual lo que leas, lo importante es que leas. Pero entonces, ¿por qué no crear, que también lo hay, ¿no? Contenido original en el cómic que algún día se convierta en un clásico como muchos hay, ¿no? sí, 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 yo creo que Entonces, tiene que ser también. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Ya te digo, yo no suelo leer adaptaciones. Precisamente porque pienso eso, ¿no? Pues que si me interesa de verdad, ya intentaré leerme el libro. Pero es verdad que, por ejemplo, así súper honestamente, yo leo muchos más cómics que libros porque tengo una capacidad de atención muy limitada y me cuesta mucho leer libros. No, no es broma, es así, ¿eh? Entonces, me pasa que es muy satisfactorio leer un cómic si te pasa eso, porque te lo lees en una hora o dos. Y es más, pues igual en ya. un día te puedes leer varios. Y es muy satisfactorio empezar y acabar una historia. Entonces, creo que es una cosa, bueno, creo que luego lo tenías la pregunta, ¿eh? Pero lo comento un poco así. No, no, dilo, dilo. Ya ahora Creo un hábito saltaremos. lector, que si tú lees cómics, al final también quieres leer otro tipo de historias. Entonces, una cosa no quita la otra. Para mí tiene más valor el crear un cómic original, digamos de alguna manera, pero no Eso. quita de que existan estos cómics que también son una opción, pues eso, para gente que igual le cuesta más pillar un libro y que al final les acerca una historia que no hay que ser tacaños con esto, que todo el mundo tiene cabida aquí y el que quiere la versión simplificada, que se lea la simplificada y el que quiere la versión completa, que se lea la versión completa y no pasa nada. Yo creo Pues que sí. Aquí la pregunta sería, ¿te leerías una novela inspirada en un cómic? ¿Te leerías Maus la novela? ya. Es que ¿Te te iba a decir, parecería bien Maus la novela? O Persépolis la novela, o hablo de me está clásicos que doliendo son los que mucho, conozco, ¿eh? ¿Eh? me está doliendo mucho. ¿Verdad? Eh, Pues welcome no, a mi vida. pero porque creo que es distinto, porque de alguna No, manera es lo no mismo. puedes ser más concreto con una novela. En plan, de alguna manera, la gracia de la novela es que te puedes extender un poco más y como que tiene ¿no? El imaginario te lo haces tú más o menos y tal, pero es que eso ya está hecho. ¿Por qué lo vas a Es complicar? esto. No, pero yo no estoy hablando de. No, claro, pero tú estás diciendo, por ejemplo, la ilustración, todo lo que eso implica, se tendría que describir en una novela. Además, que novelas, tú trabajas de sector editorial, sabes que las hay muy gordas y muy finas. Y Ujú. Maus la novela puede ser una novela de 100 páginas perfectamente, o 150. O Maus el relato, yo qué sé, me da igual. Bueno, a ver, también te diré que hay proyectos, no sé cuáles, pero hay proyectos de hacer audiolibros de cómic, para gente que no puede leer un cómic, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí ya Audio- tiene otro tipo de función distinta, claro. Sí, sí. Yo A ver, solo yo digo que te cuando entiendo, pienses en eso, es un reflexiones debate. en Maus la novela. Y ya hablaremos. No, yo no me leería más la novela, está claro. Pero, pero porque creo que al final es diferente, ¿no? Porque el cómic es muy accesible y en cambio la novela no lo es tanto, porque requiere un esfuerzo cognitivo quizás. Esto justo lo hablábamos con mi compañera de piso antes de esto, ¿no? De por qué hay gente que no entra en el cómic tan fácilmente y creo que es eso también, pues que no tienen el hábito y requiere pues estar concentrado y es una cosa pues que en el día de hoy con TikToks y estas cosas pues se Está nos complicado. desencadena un poco. Marina ha abierto la caja de los truenos. Gracias, Marina, porque el debate, o sea, yo ya podría solo hablar de esto, pero hay que seguir adelante. Sí, sí. Algún día podemos hacer, si no en directo en Twitch, que no sea voces literarias, tirándonos los trazos a la cabeza sobre por qué Maus la novela debería ser una realidad. Yo voy a hacer un change.org de hashtag Maus la novela. Que llegue a todo el mundo. Y así se pongan un poco en nuestra piel, en la piel de los novelistas o de los narrativos, vamos a decirlo así, de los escritores de novelas y de tal. Todas las adaptaciones de cine, de series, de cómic, que luego las ves y dices, esto no es el libro,
pero la gente dice, ya, pero el libro es muy complicado, y tú, ya, pero es que esta es la historia que se contó, y me la han fragmentado, me la han reducido, me la han facilitado. Y luego yo pienso, si tú hicieras al contrario y le convirtieras en novela, vendrían a lincharnos, pero es otro formato, otra forma de contar historias que te gustará más o menos, que tendrá su público, y es como, ponte en mi lugar. Entonces es un debate Sí, sí, interesante. sí. No, no, total, estoy de acuerdo. Perdón, Ana Mar, creo que había tenido No, un no, debate así no, que tan es muy serio. interesante. Yo me quedar hablando de esto 3 horas al final, ¿verdad? No sé si con esto querías comentar algo más o de alguna manera lo hemos cubierto todo del Sí, no, yo bloque. solo quería comentar lo que habíamos hablado tú y yo de que al final el dibujante de cómics es un director de cine. Porque al final es una persona que hace todo. Hace el guión, Ujú, hace el director, pero también hace el casting, también hace de director de fotografía, también hace de decorador, mm, también hace el storyboard, también hace. Entonces, es una profesión que está muy, muy mal lograda, en plan que no se tiene en consideración, pero al final es un profesional completo, que sabe hacerlo todo. Entonces, hay muy pocas profesiones narrativas, ¿no? Bueno, o sea, obviamente un novelista, bueno, pues también tiene esta mirada, pero la traslada escribiendo. Pero es que ujú, estamos hablando de que a nivel estético, pues no sé, un novelista se imagina una estética y la intenta trasladar a través del texto. Pero es que un dibujante la tiene que trasladar, porque si no, de alguna manera su cometido ha fallado, ¿no? De lo que quiere expresar con ese dibujo, o con ese color, con ese contraste, lo que sea. ujú. Y bueno, nada, lo quería destacar solo porque creo que es una cosa, pues eso, ¿no? Es un meritazo, Que sin está muy duda. mal pagada también. Y que En eso sí que nos damos la mano todos, yo creo, sí, todos los creadores en ese tema, por desgracia. y cuesta mucho de hacer y se lee muy rápido, que es la desgracia de los cómics. Eso, ¿ves? Mira, eso sí estoy de acuerdo. Estoy Mm, de acuerdo que parece un trabajo, yo qué sé, yo, incluso los que son más cortos, pienso en un Asterix, que es así y que tal, pero luego te lo lees en ¿qué coño? Una hora, en menos de una hora, y es como, no te sale uno hasta el cabo de mucho, porque claro, evidentemente los autores, los dos que eran en su día, hay un trabajo detrás ahí muy gordo, ¿no? Entonces, es un poco, eso es verdad, es un poco la maldición, ¿no? De los cómics, el hecho de que lleven mucho trabajo y se lean tan rápido. Y sin duda es un meritazo, es lo que dices tú, es un meritazo porque hay la ujú. composición de escena, los colores, cómo vas a dibujar a X o Y personaje, la posición dentro de la propia viñeta, en cuántas viñetas vas a contar X escena, porque nosotros como dentro de lo que es la novela en sí, no, la novela narrativa normal, tú tienes una escena y a ti te ocupa X página esa escena, una escena de dos personas comiendo en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y tú ahí pues decides desarrollar un diálogo, luego haces una descripción, luego haces no sé qué. En cómic entiendo que eso será, vale, vamos a hacer tantos planos de sujeto A, planos de sujeto B, ahora un plano detalle de la mano cogiendo el mechero, ahora el camarero de fondo, no sé qué, y es como todo eso lo tienes que distribuir en viñetas distintas, que tenga un sentido narrativo, vamos a intercalar esto con lo otro, es complicado, yo creo que es eso, está como a caballo, ¿no? Entre lo que sería la escritura de novela y lo que sería el cine, entonces sin duda Total. es un currazo Hay este importante. libro, bueno, hay otro también, que es del mismo autor, pero este señor que se llama Scott McCloud Ujú. tiene este libro que se llama Reinventar el cómic y otro que se llama, creo que se llama Entender el cómic, pero no me acuerdo mucho, que es súper interesante porque es un ensayo sobre el cómic en formato cómic. Entonces, si queréis entender más, pues cómo se conforman las imágenes, el significado del espacio, pues eso, ¿no? Entre páginas o el paso del tiempo, todo esto, te lo explica gráficamente haciendo un cómic. Entonces es muy interesante y, bueno, eso que si os Qué interesa la guay, narrativa de cómic, Scott McCloud is your guy. es vuestro hombre. Sí. Pues muy bien, lo tendremos en cuenta. Y vamos a pasar al siguiente bloque que quizás toca más, digamos, la parte de mercado, ¿no? A nivel comercial o, bueno, a nivel no solo comercial, sino también cómo está visto el cómic por la sociedad o cuáles son las expectativas que tiene el cómic, hacia dónde va, de dónde viene este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta es importantísima, que es que ahora mismo, en este momento, a día 18, creo, de enero de 2023,
¿Qué situación está el cómic? ¿Es una situación favorable? Estaría guay que también, tú que quizás manejas un poco más por el sector en el que trabajas, o sea, quiero decir, el cómic en sí, ¿no? Y a nivel global de narrativa en general, ¿no? Es como, por un lado está el cómic y por otro, igual es que me dices, no, es que en general el sector editorial ha bajado X ventas. Entonces, evidentemente, pues el cómic ha bajado con él. O no, el sector editorial va bien, pero el cómic no. Entonces, me interesa ver un poco la situación general del cómic. ¿Cómo va? ¿Cómo va el cómic? ¿Cómo va el ¿Podemos cómic? vivir del cómic o no podemos vivir del cómic? Bueno, que el cómic vaya bien no quiere decir que se pueda vivir del cómic. Eso es verdad, totalmente. No, el cómic está yendo bien. En los últimos años está habiendo una subida. Sí que es verdad que hay algunos formatos que crecen mucho más. Y el que crece más, con diferencia, no sé si era un 25% respecto al año pasado, algo así, una barbaridad, es el manga. O sea, lo que comentaba antes de los otakus, está habiendo un resurgimiento, una época dorada 2 del manga. La época dorada 1 fue, pues eso, cuando yo era adolescente, que empezó a nacer muchísimos sellos y, o sea, era la época que todavía había Glenat y había otras editoriales así que ahora ya no existen. Hubo la crisis de 2009, por ahí, que todo se fue al carajo, que hubo editoriales que cerraron y bueno, como que se sobredimensionó muchísimo esto y luego cayó. Y ahora eso, desde hace, pues nada, un año o año y medio, está habiendo un boom del manga increíble. Y lo bueno es que el manga crece porque los lectores son nuevos. De alguna manera, yo que tengo 31, leo manga, aunque leo menos que cuando era adolescente, pero sigo leyendo manga. Pero es que ahora los chavales de 14 leen manga y leen autores, pues eso, obras nuevas y autores nuevos y se va rejuveneciendo. Entonces, en general el cómic crece. Ahora me lo voy a inventar, pero creo que era rollo entre un 13 y un 15%, o sea, está creciendo el cómic, incluso, pues eso, ¿no? Igual un poco más nicho, como serían la novela gráfica o el TVO, crecen. Pero luego tienes, pues con toda la movida de Marvel y DC, esto, pues sí, también venden más, venden bastante más. Pero ya te digo, lo del manga es descomunal. O sea, por decirte algo, si la gráfica es esto, o sea, en plan, novela gráfica, cómic americano, cómic europeo, no sé qué, manga. Ya. Manga. Ha habido un subidón de la hostia, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, antes estaba intentando buscar un poco, quería haberme buscado un poco las estadísticas en concreto, pero bueno, lo que he encontrado. Y es que 1 de cada 3 cómics publicados en España es un manga. 1 de cada 3, es una Madre mía. barbaridad. Entonces, bueno, eso nos dice de la salud del género, bueno, del género del formato, como le quieras llamar. Pero ya te digo, o sea, ahora mismo lo que lo está petando muchísimo es el manga. El cómic español, como siempre, pues sufre más. Sí que es verdad que tenemos autorazos, porque luego tenemos autores que luego ganan premios en Angoulême, que es el festival así más conocido de cómic en Europa, en Francia, y que ganan Eisners también. Pero aquí, bueno, pues yo que sé, tenemos un David Rubin que está petándolo en Estados Unidos y que aquí no le conoce ni Dios. O sea, bueno, sí que es conocido, pero no tan conocido como debería ser. Bueno, luego quería explicarlo con lo de mi cómic favorito, pero Rosemary Valero con él, que es la que ha hecho Laura Deen me ha vuelto a dejar, ha ganado un Eisner, que es como el top de El los top de premios de los cómic. tops, ¿Quién ¿no? conoce a esta mujer aquí en España? No la conoce nadie. Entonces, tenemos muy buenos autores, de hecho, hay muchos dibujantes de aquí que se van a dibujar para Marvel y para DC en Estados Sí, me Unidos. acuerdo, sí, claro, el chico este que... Pero aquí es un mercado, pues eso, ¿no? Que igual no se le da todavía toda la credibilidad que debería tener y que se está intentando proteger de alguna manera. Bueno, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el otro, se creó la sectorial del cómic, ¿no? Pues una asociación que de alguna manera procura, pues, para que los dibujantes de cómic puedan vivir de forma digna. Creo que hace poco se pasó por el BOE algo de las prestaciones de desempleo, ¿no? Pues que pudieran, como tienen un trabajo tan, ¿cómo se dice?, tan fragmentado, ¿no? Pues que ahora trabajan, ahora no, ahora sí, ahora no, Sí, que pudieran tener un desempleo un poco más que les permitiera vivir, ¿no? De alguna manera, o que las condiciones fueran distintas.
El año pasado se creó el Día del TVO y el cómic, que es el 17 de marzo, y de las librerías. Sí, siempre librerías, por favor. Apoyen a su librería de confianza. Nunca está de más decirlo. Apoyen a su librería de confianza. Perdón, continúo. Pero bueno, eso no sé, yo creo que hay pasitos, sí que se están haciendo cosas, pero es verdad que aquí en España cuesta, bueno, como con el cine, cuesta consumir producto nacional y es una desgracia porque tenemos, yo es que sobre todo lo que leo es de autor nacional, la verdad, pero tenemos mucho producto. Pero ya te digo, el cómic va bien, el cómic yo creo que cada vez se está desestigmatizando más y que es una cosa más mainstream y, y quien no haya leído un cómic, lo típico que dicen es que a mí no me gustan los cómics, es como el que dice que no le gustan los libros, es que no puede ser. En No, plan, verdad. ¿qué te gusta? ¿De qué Hay te un gustan cómic las para pelis? ti. ¿De qué te Exacto. gustan las pelis? Yo te encuentro uno, o sea, si ese no te gusta, déjalo, pero yo te voy a buscar uno que te guste, es imposible que no haya ninguno que te guste. Exacto. Es tal cual como lo dices tú, como los libros. Es- Estaba pensando, ahora que hablabas de esto, la siguiente pregunta que creo que viene muy a colación, que es, nos has dicho esto, ¿no? Que quizás, o sea, el cómic va bien, sobre todo el manga, quizá el producto nacional menos. ¿Cómo podemos atraer a más personas a que lean cómic, a que lean novela gráfica? Lo digo lo digo como tú, que trabajas en el sector, como yo, que de alguna manera no trabajo en el sector, pero doy clases, estoy haciendo este programa, ¿no? ¿O qué ideas se te ocurren a ti o qué podemos hacer? Porque justo hablabas de esto y digo, bueno, igual el manga puede arrastrar gente a que lea otro tipo de cómic que no sea manga. ¿Tú qué Yo creo que crees? sí. O sea, a ver, es muy nicho, hay gente que sí que es verdad que solo lee manga, pero yo te diré que yo empecé leyendo manga de adolescente. Me dio una época como cuando tenía 18, 19 años, que ya estaba yo con la cosa esta de, no, pues ya eres una persona adulta, tienes que dejar de leer manga. A leer cosas. Sí, y dejé de leer manga durante bastante tiempo, pero con el tiempo volví al cómic al final. O sea, sin darme cuenta de alguna manera, empecé a leer pues sobre todo cómic europeo y así. Y de hecho, hasta muy recientemente no he vuelto a leer más manga. O sea, que de alguna manera yo creo que sí. Y, Es un y a la puente, entonces. lectura. Mm, Mm. Es un yo puente, creo que sí. entonces, el manga hacia el cómic, ¿no? Quizás más visibilidad, ¿no? Al cómic español o qué. También, o sea, ¿empieza esto quizás en los propios puntos de venta? ¿Crees que los puntos de venta cuidan el cómic? ¿O no? El Honestamente. especializado sí. Mójese. Lo que pasa que el Ya, especializado ya bastante le cuesta. ya. Entonces al final piensa que tienen una sección enorme de manga, una sección Claro. bastante grande de cómic americano y luego tienen una que depende del librero, pero que suele ser un poco más cuidada, donde Ujú, seleccionan o cómic patrio o novela gráfica y la mm. tienen puesta en un sitio como muy como muy de esto es lo que yo casi como el Sí, orgullo lo así como casi especial, ¿no? Sí, 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 esto lo es lo que especial. yo te recomiendo. Pero Sí. claro, ya es el manga, el americano y luego Hay tienes que esa comer, cosita hay que comer. seleccionada que yo te recomiendo porque esto es precioso y es bonito y a mí me gusta, pero ya lo tienes como aparte, Ya. ¿sabes? Claro, hay que Tiene sentido, es normal, porque es lo sí. que vende menos, Mm. pero sí, No, no, sí. claro, es encontrar el equilibrio entre ambas cosas, yo creo, ¿no? Total, bueno, y Mira, el justo libre. ahora ha hecho el señor Mott un test de si leían manga. Se lo han respondido 2 personas, pero han dicho que sí. O sea, que bien. Vamos bien. Que ha hecho una encuesta el señor Mott preguntando si leen manga, que solo han contestado 2 personas, pero estas 2 personas han dicho que sí. Ah, Así bueno. que vamos bien, vamos bien. Luego, otra cosa que justo lo has mencionado tú, y que es un tema que es como el elefante en la habitación, que lo hemos hablado un poco, pero yo creo que hay que hablarlo más. La estigmatización que hay con el cómic, o que había con el cómic o con el manga. Lo decimos Mm, con las risas de que si los frikis, que si jaja, que si no sé qué, pero es que esto trae unas consecuencias, ¿no? Tú has dicho que en España había un poco esa estigmatización de que el cómic era para niños, ¿no? Hasta hace unos años, y yo creo que todavía pasa un poco, bastante menos que antes, el manga es de frikis, el manga, ¿sabes? Es como, quizás ahora al despegar más, ¿no? Pues se ha popularizado más y hay más gente que lo lee, gente que igual dice, esta persona nunca me hubiera imaginado que le gustaría el manga y le encanta, ¿no? Fantástico. Pero la estigmatización tiene consecuencias a nivel artístico, a nivel social, incluso a nivel laboral para los propios creadores de cómic, ¿no?
¿Qué opinas? Sí, a ver, a nivel social, o sea, yo creo que sigue habiendo pues la cosa esta de ser friki o de ser otaku o tal. Em, pero creo que igual que antes, pues las tiendas de cómic, ¿no? Eran esta cosa, pues que era casi una cueva, que era solo para tíos, que era un sitio un poco desangelado, oscuro, como tal. Ya no es así, ¿no? El cómic era también, o sea, dentro de esta parte estigmatizada, como una cosa masculina, ¿no? Como que estaba muy dirigida a tíos, diciéndolo mal y rápido, tíos que se pajean en su habitación, ¿no? Por eso también había las escenas que había en los cómics y Sí, tal. sí. Eh, es verdad. Entonces, con el tiempo, esto se ha democratizado y las librerías de cómics pues tienen pues, más variedad y tienen más tipos de lectores. El otro día, ahora me acordaba, leía un tuit que pensé 100% estoy de acuerdo con esta persona, que decía, se quejan de que los jóvenes no leen, pero que se atrevan a ir a un Normal Comics por la tarde, cualquier día de la semana, y digan eso. Ya. Porque los jóvenes leen, pero no leen lo que, pues hay gente que quiere que lean, los jóvenes leen. No, y los jóvenes leen mucho, pero además, esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Y de esto tenéis, si vais a la entrevista de abril, en la que hablé con Joan, con mi padre, hablando de librerías y demás, hablábamos de este tema. En la crisis, quien salvó las librerías fue la gente joven. Los que compraban libros era la gente joven y ya no, y compraban mangas, compraban cómics y también compraban libros. O sea, literatura juvenil es un hecho, y es un hecho que da dinero, o sea, no estamos hablando de un tralarí tralará, estamos hablando de que los jóvenes compran y son fieles y se compran todas las sagas, y esto de que los jóvenes no leen, en fin, o sea, Sí, sí. los jóvenes de hoy en día sí leen, los jóvenes de mi generación no leían, eso es verdad, pero los jóvenes de hoy en día, lo digo como si fuera una anciana, No, sí leen, no. leen Y bueno, cómics, vamos a hablar, ya que estamos con esto, al fenómeno Wattpad, ¿no? Que al final es pues, toda esta gente que empieza escribiendo online y luego se les acaba publicando el libro y así, que está hecho otro subidón de la literatura juvenil. Y esto, sí, aprovechando que estamos hablando de los cómics, lo quería trasladar a Webtoon también, que Webtoon es lo mismo que Wattpad, pero con los cómics. pero Bueno, hay ah, varias, hay tapas, hay Webtoon, hay varias. Pero que es gente que publica pues algunas páginas, por decirlo así, pues con cierta periodicidad, la que decide el dibujante. Y lo mismo, pues estas historias, algunas se han hecho tan famosas que también las han publicado, ¿no? ujú. Es Lord Olympus, Fouki, ahora han publicado True Beauty, ¿no? Pues hay un montón de autores internacionales. Bueno, Fouki, por ejemplo, es curioso porque es una autora española. Es un... No me lo he leído, pero es una chica que es una brujita y tal, es un cómic así sobre Cookie, No me eh, que ahora se ha publicado aquí y que es una autora que lo está petando internacionalmente, que empezó en Webtoon. Entonces, ajá, suscribo pues mira, 100% lo que tú dices, la gente joven desconocía lee. que existía y tanto. La Desconocía, gente joven desconocía que lee existía esa web, la verdad. y quizá no lee libros, pero lee en Wattpad y lee en otros sitios, o sea que no... Sí, sí, eso es verdad, es verdad. Y precisamente hablando de estas personas que empiezan pues con Webtoon o que empiezan con estas webs, también existe el fenómeno de los, yo le llamo fanzines, lo siento, sé que se llama fanzines o como se diga, fanzines, fanzines de toda la vida. El Sí, fanzine no es nuevo, el fanzine tiene más años que el Puente Romano, debo decir, o sea, el fanzine es de toda la vida. Para la gente que no sabe exactamente lo que es un fanzine, Ana Mar, ¿qué es un fanzine? O sea, es una publicación. vale. Un fanzine, un fanzine, como le quieras llamar, es una publicación no necesariamente de cómic, ¿vale? También hay fanzines de, pues por ejemplo, yo tenía aquí alguno de poesía, creo. Bueno, en plan, una publicación de alguna manera, en un principio sin ánimo de lucro o con poco ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera. De alguna manera, por decirlo, no es algo que tú vayas a hacer de forma masiva. Como que haces una tirada limitada y que tiene que servirte pues para crecer como artista, para experimentar, para exponerte, de alguna manera como, pues eso, ¿no? Como un ejercicio para ti, para explicar una historia, para lo que sea. Pero siempre es la cosa esta de, bueno, sí que se venden estos fanzines, pero se venden un poco como, tú al final, pues por ejemplo, no sé, ahora no tengo ninguna por aquí. Este, por ejemplo, pues no sé cuánto debí pagar,
porque es una cosa súper pequeña. Igual me costó 5 euros, no lo sé. O sea, esto en un libro no te vale 5 euros, obviamente. Pero tú estás pagando de alguna manera que esta persona pues siga experimentando, siga probando, siga creando historias, se atreva a exponerlas, ¿no? Ujú. Y, y para mí es toda una movida que mucha gente no conoce, ¿no? Y que, bueno, hay muchos festivales, pues en Madrid ahora mismo creo que hacen el Graf también en Madrid, pero luego en Barcelona hay pues hacen el Graf Barcelona, había el Guterfest que creo que ya no lo hacen, el O Comics, hay como un mogollón de festivales de cómic así como independiente, donde va gente pues la mayoría que no tienen nada publicado y que van con su fanzine, pues eso, para mí es a exponerse, más que a ganar dinero, que algo ganarán, van a darse a conocer y a exponer su obra y que creo que tiene un valor interesantísimo y que es donde hay el caldo de cultivo de los creadores, porque la mayoría de gente que luego ha acabado haciendo pues, novelas gráficas o cómics han Ajá. empezado haciendo fanzines. Con fanzines. Entonces, yo creo que parte de apoyar la industria pasa por conocer a los fanzineros y por ir a los eventos de cómic y no tener miedo pues eso, de apoyar algo que igual en un principio pues no estás muy seguro de cómo va a ser o de tal, pero pues eso, comprártelo y dejarte guiar un poco por la intuición, porque hay de todos, que hay de todos. O sea, hay desde, mira, este me lo compré en la librería esta Fat Bottom de aquí de Barcelona, es una cosa rarísima. Bueno, no sé si es un cómic con fanzine, porque esto veo que tiene como una editorial, pero creo que es independiente. Es un cómic que se lee así, como si fuera un blog de notas. O sea, es que es lo bonito de los fanzines, que tienes, no sé qué Muchas más debo decir. opciones, que están como que se experimenta muchísimo con ellas, ¿no? Además, los Ah, fanzines muchas veces también eso, cuentan con colaboraciones entre escritores, ilustradores. O sea, yo he visto fanzines que seguro. realmente son colaboraciones, pues no, pues tú escribes, yo dibujo, ¿no? Pues vamos a hacer aquí Mm, un de esto de, yo qué sé, con X tema central y luego ahí cada uno pues explora lo que quiere, ¿no? Yo creo que es muy interesante. También en ferias, Ana Mar ha nombrado varias, pero al final casi en cualquier feria cultural, ya puede ser un salón del manga, un salón del cómic, una feria de, yo qué sé, estuve en León hace poco haciendo hay una charla del podcast, ¿no? Donde haya tiendecitas, generalmente siempre hay algún artista o dos que tienen ahí puestos o sus ilustraciones o sus fanzines o sus historias, pues eso, ¿no? mm. Para un poco lo que dice Ana Mar, ¿no? Para exponerse, para quizás recuperar lo invertido un poco, pero para experimentar. Y yo creo que tiene mucha razón ya cuando dice que hay que apoyar estas cosas, porque es lo que al final alimenta la cultura en este país. Y que ahí puede haber la diferencia entre que alguien decida seguir arriesgando por intentar convertirse en dibujante, porque no es fácil, Ujú, o que tire la toalla y diga, no, da igual, es que ya lo he intentado y ya no puedo, ¿no? Pero ujú. por eso digo que hay que darle dinerito a los artistas amigos especialmente hay que darles dinero. Pues sí, toda la razón. Apoyen también a su artista de confianza y a uno que no sea de confianza, pero que les guste lo que haga. Genial, pues vamos a pasar, digamos, al último bloque antes de las preguntas, las típicas 3 preguntas que hacemos siempre en Voces Literarias. Y es tu propia experiencia, Namar. O sea, hemos hablado mucho de la experiencia de mucha gente. Hemos dicho que apoyemos a los artistas y tal, pero Anamar, cuéntanos, tú, ¿cómo entraste en el mundo del cómic? ¿Fue a través del manga, como decías tú que has dicho antes, ¿no? Que el manga igual te impulsó, ¿no? Al cómic. Sí, ¿Fue un el otro poco día por ahí? ¿Cómo fue? pensaba un poco en cuál fue el primer cómic que leí, porque no lo tenía muy claro. Y recuerdo que de pequeña había una revista que se llamaba Tiruliru, no sé si a ti te Hoy debe sonar. sí, me acuerdo, sí, sí. Pues yo recuerdo en el Tiruliru había como historietas cortitas y creo que había como páginas de cómic. Y yo creo que mi primer contacto fue eso. Y luego también recuerdo que había, esto es muy friki, ¿eh? Había una revista de la Barbie, ¿vale? ¡Oh! Me encantan estas mamarrachadas. Cuénteme más, señora. Había una revista de la Barbie que tenía como una especie de cómic que era con fotos. O sea, hacían fotos de las Barbies poniéndose de una manera o de otra y les ponían bocadillos. Y eso ¡Ay, me sí! encantaba de pequeña, me encantaba. ¿Sabes dónde veía yo esto? En una revista bueno, una revista que se llamaba Todos conocemos la Bravo. ¿Quién no conoce la Bravo que es de esta generación? Fotos me lo En la hacían, ¿no? Bravo, la revista Bravo tenía, no estuvo siempre, pero durante una época yo fui muy fan, y tenía lo que era como una fotonovela,
pero con bocadillos. ¿Ves? Está diciendo por aquí, la Ay, Super Pop también. perfectamente. Y O sea, eran, yo me y acuerdo eran de la personas parte, reales y era como, ¡oh! ¡Oh! ¿Sabes? Y ponían, oh Dios mío, ¿qué has hecho? Y era claro, muy siempre eran guay. salseos, por supuesto, siempre eran salseos, ¿no? Era muy guay aquello. Pues eso, yo me acuerdo como de lo más temprano eso, pero la verdad es que en mi casa no había cómics. O sea, yo como ¿No? mucho lo que tenía por casa era algún superhumor de estos del Mortadelo, y sí que había leído algún Mortadelo de pequeña y así, pero no leía cómics. Y no fue hasta que, bueno, pues en mi preadolescencia, pues muy sinceramente, pues era la época gloriosa del K3, del 3XL, que todo el mundo pues empezó a ver anime como si no hubiese un mañana. Y yo estaba a tope con Sakura, a tope con Sailor Moon, a tope con todo lo que me echase en la tele, me lo comía con patatas. Y claro, y yo no sabía que se hacían libros de eso. Entonces, luego Mm. más adelante tuve una amiga que me descubrió pues que eso se hacían libros también, ¿no? Y bueno, mi primer manga, curiosamente, fue el último tomo de Sakura, que me lo regaló un amigo. Y le tengo mucho cariño, bueno, porque era un chaval que se murió muy joven, con 14 años de Ay, cáncer. Y pobre. le Uf, qué tengo pena. mucho cariño a este cómic, o sea, tengo un recuerdo como muy bonito en realidad. Y fue eso, como a partir de los 13, 14, que empecé a leer mucho manga. Como yo le decía a mi padre, Mucho manga. mucho manga. O sea, tengo debajo de mi cama en mi pueblo una caja enorme llena de todos los mangas. O sea, yo no sé cuánto dinero hay ahí. Eh, pero sí, como, y aparte siendo de pueblo, era como muy guay porque era difícil conseguir cómics, ¿sabes? En plan, entonces no había venta por internet todavía. Y había una librería en Figueras, no sé qué, pues tenías que desplazarte a la ciudad de al lado a buscar cómics, era como la odisea, ¿no? Conseguir el cómic y dejártelo con los cómics y tal. Y yo le decía a mi padre, que se reía de mí, que para mí el Salón del Manga era mi segundo cumple, porque yo todo el dinero Ah, que ahorraba me lo gastaba allí. O sea, no sé si conseguía ahorrar 200 euros al año, 200 euros que me dejaba allí en el Salón del Manga. madre mía. Y sí, o sea, realmente empecé a leer a través de, o sea, leer, no, leer cómics a través del manga. Y no fue hasta más tarde, ya te digo, a los 18, 19, como que me desenganché con la cosa esta de que ahora soy una adulta funcional. Y, y más adelante, como en la uni o así, también pues eso, ¿no? Pues me dio más por leer cómic, me junté también con un grupo de gente que también leía mucho cómic y empecé a descubrir otras cosas. Y de ahí, pues eso, fui estirando del hilo, incluso, pues eso, ya lo sabes, mi trabajo de final de carrera fue este cómic interactivo, Ujú, el ujú. más útil. Y a partir de ahí, pues ya, pues eso, ¿no? Parece que me van persiguiendo los cómics, porque luego pasé a trabajar en el sector editorial y entonces pues me veo rodeada de cómics en mi día a día y al final pues, no sé, es bonito y se me hace muy natural, ¿no? Seguir leyendo cómics. Sí, Y claro, oye, al final es el sueño de muchos, yo creo, el poder trabajar de algo que te gusta tanto, ¿no? Y eso mola mucho, la verdad. Es mm, una mujer afortunada, Ana Mar, de sí, poder yo trabajar. pienso que si me diera una más de 14 años, que ahora estoy llevando marketing de un sello de manga, estaría en plan, no me lo ¡Loca! puedo entender, ¿sabes? En plan, sí, sí, total. Loquísima. Bueno, pues precisamente me encanta porque me ayudas muchísimo a hilar las preguntas, porque la siguiente que teníamos era, estabas hablando ahora de este proyecto que hiciste, de Mars Oddity, que es un Mm, proyecto de cómic interactivo. Me acuerdo cuando me lo contaste. Que me acuerdo que me tuviste que explicar bien, porque decía, esto que yo decía, esto que yo en mi mente de señora mayor de hace 5 años, ahora tengo una mente mucho más actualizada que la que tenía. Para la gente que dice que soy una señora mayor, no sabéis lo que era yo hace 6 años. Era mucho más, bueno, está un poco más anquilosada. El caso es que Mars Oddity, ese proyecto que haces tú en su momento de cómic interactivo, ¿no? Que por el título os podéis imaginar de qué va. No sé mucho inglés, pero pues eso, ¿no? Y te pregunto, o sea, cuéntanos si quieres un poco sobre Masoitis, si quieres, y te pregunto, ¿qué posición escoges? Te voy a decir 3, de hecho. O ¿vale? creadora de cómic, que es cómic interactivo, o consumidora de cómic, que es lo que hemos estado hablando ahora, o trabajadora del cómic, porque al final también tienes esa parte, o sea, es que estás en las 3, has estado en las 3, tía. Así Ya. que decida usted, señora, ¿cuál le gusta más? Vale. A ver, como creadora no tengo tanta experiencia, porque realmente lo que he hecho de creadora ha sido pues esto precisamente con Max Oddity, que no es poco. Em,
pero bueno, ya te digo, yo no sé dibujar, con lo cual mi parte en este proyecto era más la parte pues de guión y de producción y bueno, un poco la, Ujú. la mastermind a nivel ilustración pues era Pilar, que no sé si por ahí, Parcival. Sí, sí, pues, bueno, ha comentado hasta hace relativamente poco, ¿eh? No Sí, sé si sí. seguirá aquí, pero sí, sí. Y bueno, también destacar que es un proyecto que hicimos mucha gente, o sea, llegamos a ser, no sé si 6 o 7 personas haciendo esto. Al final, bueno, explico lo que es, Sí, antes de sí. nada. Se trata de un cómic interactivo, que un cómic interactivo al final es una historia como que de alguna manera sigue respetando estas viñetas, ¿no?, que tiene el cómic, pero contiene elementos extra que hace que sea o más inmersivo o que implique al lector de alguna manera y de ahí viene lo de interactivo, ¿no? En nuestro caso teníamos pues también una parte como más de, pues eso, ¿no?, que tenía algún punto animado, tenía algún punto pues que precisamente la interacción con la pantalla era lo que le daba una narrativa, ¿no? Pues el hacer así con el dedo para arriba generaba una serie de cosas que eso no lo puedes expresar con un cómic físico, por decirlo así. Y luego también había una parte interactiva que era el poder decidir, bueno, poder decidir cosas dentro de la historia y que esto cambiase pues las siguientes escenas o cambiase el final o cosas así. Y Ujú. bueno, era una historia de ciencia ficción sobre dos astronautas que están encargados de, bueno, les encargan ir a Marte a recoger una especie de ser vivo que han encontrado, que es un hongo, una especie de hongo, para analizarlo en la Tierra. Entonces, bueno, básicamente es eso. Tú no sabes mucho de qué es esto que han encontrado. Sí que te han llegado voces de que ha muerto un astronauta allí y no sabes muy bien en qué circunstancias. Se pinta como un accidente. Em, y como que una vez llegados a Marte, pues tienes que decidir si sigues a Jun o a Lupe, que son los dos astronautas, y cada uno tiene un viaje completamente distinto. Uno Qué mucho guay. más introspectivo y otro, pues el otro es un poco más bueno, los dos son muy introspectivos, estoy pensando, pero quizá uno es un poco más locker, más de para adentro, y Ujú. el otro es más hacia afuera, no sé cómo decirlo. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, eso, deciros que este proyecto se nos quedó a medias, o sea, el guión está todo hecho y a nivel de ilustración intentamos recuperar el proyecto haciéndolo como una especie de juego de point and click, pero está ahí como medio colgado. En algún momento te juro que lo recuperaré, os lo juro, aquí lo pongo por escrito en los Magariano.org comentarios. de que Pero contacten con Marsoditi y lo terminen. Necesito ver eso, o sea, después de tantos años oyendo hablar de Marsoditi, necesito ver eso. Señor, ¿con quién tengo que ya. hablar? Por favor, me voy a poner seria. ¿Con quién tengo que Y bueno, esto, o sea, fue muy interesante como creadora porque al final, por ejemplo, nos dimos cuenta de que teníamos que crear nuestra propia nomenclatura, porque claro, no estábamos hablando solo de viñetas, incluso a nivel digital estamos hablando de capas, o sea, como una composición de Claro. Photoshop para que se muevan los elementos, ¿no? Pues teníamos que escribir de alguna manera, pues, cuándo entraba un sonido, de qué manera se desplazaban los elementos, como que incluía una capa extra de movimiento de alguna manera tuvimos que crear como una nomenclatura propia para poder definir cómo se movían los elementos y cómo salían. Bueno, una liada. Fue muy interesante, la verdad. Y la verdad es que no me importaría algún día plantearme escribir un cómic o ayudar a alguien a escribir un cómic. Pero tengo que decir que lo que más me gusta es como consumidora. O sea, como ¿Eh? trabajadora del sector me gusta mucho porque hay cosas que he descubierto del sector que quizá no hubiese descubierto de otra manera, ¿no? Y Oportunidades, ¿no? Que te ha dado el sector igual de conocer gente o de. antes y bueno, eso, ¿no? Pues tener este conocimiento tan profundo del cómic. Yo al final no vengo del marketing, yo vengo de haber hecho comunicación audiovisual. A mí lo que me mueve son las historias, por decirlo Sí así. soy, somos iguales. Entonces, yo he acabado en marketing de rebote, o sea, yo he acabado en marketing porque me gustaban mucho los cómics y buscaban a alguien que le gustara mucho y que entendiera muy bien los cómics y al público que lee cómics. Mm, Eh, y lo de marketing lo he ido aprendiendo sobre la marcha, a medida que iba trabajando. Pero me ha permitido conocer muy bien el cómic desde dentro, conocer cómo funciona la industria, conocer a editores, conocer a, bueno, muchas cosas. autores, sí. Pero sí que lo que más me gusta, obviamente, es
De alguna manera, cuando yo estoy en mi Cuando no casa, es trabajo, ¿no? Cuando no es claro, trabajo, tía. no, cuando yo estoy en mi casa o yo qué sé, cuando me voy a un salón del cómic y me doy la oportunidad de bichear cómics y decido quedarme con uno y me pongo en mi casa a leérmelo y me lo acabo tan feliz y lo guardo y luego me busco el siguiente y me voy un fin de semana a un Norma y me compro el cómic, el último cómic de no sé quién. O sea, eso es lo que realmente disfruto. Y realmente es bonito que al final te sientes, sí que es verdad, aunque es un poco de guays, te sientes que formas parte un poco de una subcultura, ¿no? Porque luego estás en Twitter y si estás metido en el mundo del cómic, te vas enterando de cosas y ves que como Cosas. que hay todo un entretejido, ¿no? De estos de la cosa esta de entre que todo el mundo se conoce y Claro. que se repiten los mismos temas y que, bueno, no sé, ¿no? Y es un mundillo interesante, la verdad. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que sí, yo te entiendo con lo que dices. El tema de, yo por ejemplo, a mí me pasa en plan de querer ir, de hecho estoy pensando ya, ¿me da tiempo mañana ir a una librería que quiero ir de no sé qué? Probablemente no, pero me gustaría, porque probablemente me estaría ya una hora mirando libros y diciendo, ah, pues este, el otro. Y ahora estoy además en una época súper lectora de mi vida, muchísimo, y la estoy disfrutando muchísimo. Entonces, te entiendo perfectamente. Y luego has hablado de varios cómics a lo largo de la entrevista que hemos tenido, de la charla que hemos tenido, pero sí que igual si quieres aprovecha este espacio por si te apetece recomendar alguno, dar alguna recomendación especial. Estabas hablando de Patrios, pero pueden ser Patrios o no, que digas, ostras, he descubierto esto, me ha gustado mucho, deberíais acercaros más a esto otro. Aproveche usted el espacio para eso, si quiere. Vale. Bueno, si alguien quiere recomendaciones, que me busque en Twitter y le ayudo. Pero bueno, Me parece muy bien. pero bueno, que así como últimos cómics que me he leído y que me han gustado mucho, voy a decir un par de Patrios, y es más de mujeres, porque mujeres hay muchas y cada vez están más a tope aquí en España. Me leí No te vayas sin mí, de Rosemary Valero O'Connor, me gustó muchísimo. Descubrí bueno, fui al Salón de Cómic de Zaragoza. Bueno, puedo explicar la anécdota, es que me dio mucha risa. Claro, explica, Vale. explica. Fui al Salón de Cómic de Zaragoza, que no había ido nunca. Me paso por el stand de La Cúpula, no, Astiberri, y me cojo el cómic de esta mujer, porque dice, mira, es de la autora de Laura Dean me ha vuelto a dejar, otra joyita de la misma ¿Cómo autora. es, Laura? ¿Qué? Laura Dean me ha vuelto a Laura. dejar, de Rosemary Valero O'Connell y Mariko, ¿cómo se llama? Pilar, ayúdame. Mariko Tamaki, creo que es. Em, y dije, ay, mira, me voy a coger esto. Y me dicen, ah, pues la autora va a firmar en media hora. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Porque pensaba que la autora llamase O'Connell, yo estaba convencidísima de que era Era americana. interesado, vale. Que era Y no, es americana. español. Y yo, pero ¿cómo? Está de vacaciones en Zaragoza. ¿Cómo puede ser que ha venido aquí a firmar? Y voy a ver un amigo que tenía un stand de fanzine y digo, que viene la O'Connell esta a firmar. Y me dice, claro, tía, si es mañica, es de por aquí de Zaragoza. Y yo, hostia, Ay, vale. Y bueno, nada, este lo recomiendo muchísimo. Tiene un punto, son como ¿pero tres te lo historias. firmó? ¿Eh? Sí, ¿Te me lo lo firmó? firmó y estaba fangirleando muy fuerte con esta mujer, muy fuerte. Eh, es una historia de ciencia ficción muy wholesome, tiene también cosas LGTB. Son tres historias muy cortitas que te dan como un pequeño vistazo a un universo que podría ser enorme, pero te explica como otras historias muy intimistas y es muy bonito. Luego así más gamberro, mira, lo tengo aquí, el de Hoops de Johnny Espinosa, este de aquí, que es una idea de olla tremenda. Gracias. Qué mono. Eh, es una autora que bueno, ganó el premio Revelación en Salón del Cómic con este cómic. Y tiene un estilo como gamberrísimo. Al final son tres chonis, ¿vale? Es verdad, son tres chonis que acaban yendo a parar a un universo paralelo, ¿vale? Bueno, ellas viven en un sitio en el que no existen los hombres y acaban yendo a parar a un universo paralelo en el que hay un hombre. Oh, Dios Bueno, mío. y es una idea de olla, tiene un punto así un poco surrealista, pero el dibujo es la pasada, es como súper Ah, qué surrealista. guay. Es Bueno, chulo. Jenny Espinosa es muy maja, además hablé con ella en el salón, es majísima.
Y luego recomendar una serie de cómics que creo que son 6, que se llama Los Buenos Veranos, ¿vale? Que es de Jordi Lafebre, que es uno de mis dibujantes favoritos, y Cidru. Que Cidru es un guionista, que de hecho aquí enlazo también, que es mi autor favorito de cómics. Ujú. Y, y bueno, es una historia al puro estilo franco-belga Cookie de la muerte, en el cual se relatan las vacaciones de una familia durante el verano. Y lo bonito es que cada tomo son unas vacaciones de verano Ujú. y entonces van cambiando, cada tomo es en un año distinto. A veces tira hacia atrás, a veces tira hacia adelante, Mira, pero pues es la ese sí que me lo leería, ¿ves? Tal y como me lo has planteado, ese sí que me lo... los veranos me gusta muchísimo. Y sí, bueno, voy a decir solo 3 porque me puedo pasar aquí el día recomendando cómics, pero esos 3 Seguid me gustan mucho la a Namar, patata. seguid a Namar, no sé si ponemos... a ver, voy a buscarte. Bueno, les digo que te sigan, ¿no? Lo vamos a poner... No, es que no, digo, porque hay invitados que dicen, no, yo prefiero que no tal, pero hombre, si tal, pues mira, seguidla, porque ella es verdad que recomienda, que lo voy a poner aquí en el chat. Ay, no sé si estoy con mi perfil o dónde estoy, bueno, es igual. Ay, sí, sí estoy. Tenéis ahí, ese es su perfil. Lo pondremos también en el vídeo de YouTube abajo, ¿vale? Para que sepan dónde ir a buscarte. Porque es verdad que Ana Mar hace buenas recomendaciones. Ya habéis visto que yo, sin ser yo mucho de esto, me voy a coger el de los buenos veranos, porque además estoy haciendo un reto de lectura y uno de los libros que tengo que leer este 2023 precisamente es una novela gráfica. Así que voy a coger esta, a ver si esta me invita, o sea, la primera, y a ver si me invita a leer un poco más de cómic, que también es un propósito que me he puesto en este 2023 porque me hace falta, Yo te sí. ayudo. Sí, sí, tú luego me recomiendas, no te preocupes. Vale, pues vamos a pasar a las 3 preguntas, así las 3 preguntas típicas de voces literarias, que ya te estoy robando mucho tiempo. La primera de ellas, como siempre, es la pregunta realizada por la invitada, que fue la última de 2022, que es Yolanda, si os acordáis, Yolanda, que era diseñadora gráfica, estuvimos hablando con ella sobre este tema. Y la pregunta que nos hacía, la pobre todavía no sabía qué invitado iba a haber en enero, porque yo todavía estaba planificando el año. Entonces, la pregunta que ella hizo fue la siguiente. ¿Cuál dirías que es tu mayor creación? Y yo añado, si no eres creadora, puedes hablarnos de cuál crees que ha sido tu mayor aportación al tema que estás tratando, ya sea en forma de recomendación, creación de contenido, divulgación, etc. Es decir, un poco si eres creadora, que sí que lo eres también, pero si dices, ostras, sí, pero yo creo que ahí quizás mi mayor creación es otra que tiene que ver con el papel de divulgación o de creación de contenido, recomendación o lo que sea. Cuéntanos, Ana Mar. Pues bueno, ya he hablado de ello, pero Smart Oddity, a pesar de que haya sido una obra inacabada, por lo que yo creo que nos aportó a todos, bueno, el equipo, ya te digo, había ilustradores, programadores, o sea, hicimos un equipo muy familia, yo creo, y nos aportó muchísimo, pues eso, ¿no? Desde a nivel profesionalizador, pues eso, ¿no? De aprender a hacer de una historia, buscar recursos donde no los hay, coordinarte con otra gente que, pues eso, ¿no? Pues yo no dibujo, entenderme compilar o así. Em, pero luego también esto nos abrió caminos preciosos, ¿no? Pues estuvimos haciendo residencias artísticas con este cómic. Tuvimos stand en varias ferias de estas de cómic independiente, donde conocimos a mucha gente del mundillo majísima, gente que nos preguntaba mucho, pues esto, ¿no? De sobre qué era el formato. Recuerdo incluso que una vez hicimos una clase sobre el cómic interactivo con Pilar en el Graph. Y no sé, todas estas cositas, más allá de solo la creación del cómic, como que yo lo tengo aquí en el corazón y para mí como que ha sido como el proyecto así más grande en el que he estado metida y más bonito y le tengo mucho cariño, la verdad. Sí, sí. Pues no es para menos, no es para menos, y ya te digo, yo aquí estaré esperando pacientemente que salga Mars Oddity. Yo tengo muchísima fe de que tarde o temprano saldrá. Soy consciente que es un proyecto muy complicado porque además Ana Mar me había hablado de él y además os ha estado contando también todo lo que implica. Así que nada, todos estaremos muy pendientes de que aparezca Mars Oddity. Por favor,
Avisadnos. Si No sale me el final, avisadnos. Ojalá algún día resucitemos, pero de momento está parado. Pues que será para bien. Si está parado, ya hay que confiar, hay que confiar. Y luego, sí, siempre, hay que tener fe. Y la siguiente pregunta que hago siempre a mis invitados, recomendadme, recomiéndame, o dime, más que recomiéndame, dime cuál es tu libro o tu autor favorito. Y aquí supongo que quieres hablar de este autor que comentabas antes, ¿no? Cidru, a ver, la verdad es que no conozco mucho sobre su vida, pero sé que toda historia que me he leído de él, toda, o sea, no hay ninguna que no me haya gustado. Ujú, Eh, y suele escribir, ya te digo, historias igual un poco eso, más intimistas, un poco, son muy accesibles, sí que aún tiene alguna un poco más seria o más oscura, tal, pero suele tener historias como muy tiernas y como que vienen a tocar mucho lo humano que hay dentro de nosotros, ¿no? ujú. Y no sé, así como una que me tocó mucho la patatilla fue la obsolescencia programada de los sentimientos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Los buenos veranos también es de Cidru, entonces Ujú. Pues recomiendo Cidru. Pues ahí queda esa recomendación de la marca. Además, me gusta mucho que sea como esa faceta que para mí hasta ahora prácticamente desconocida de el escritor de cómics que no ilustrador, lo cual me ha gustado bastante. Y vamos con, toca plantear y toca presentar quién será el o la siguiente invitada del mes que viene, del mes de febrero. En este caso será invitada, es una invitada que no sé si todos la conocéis aquí, los que estáis aquí, pero muchos sí, porque es bastante, bueno, es de la casa, es alumna, es una tía increíble y es Belén Albeza, nuestra Belén, que como sabéis es programadora informática y además es creadora de videojuegos, con la que por supuesto vamos a hablar, creo que era un tema que teníamos pendiente ya, de la narrativa de los videojuegos. Estuvimos hablando de la narrativa de los juegos de mesa en su día, pero vamos a hablar ahora de la narrativa de los videojuegos, que es un tema que si los cómics me costaba porque no sé mucho, con los videojuegos verás tú. O sea, yo creo que ahí sí que me voy a sentar ahí y voy a decir que Belén suelte su rollo porque yo sé poquísimo, pero bueno, esa será la invitada del mes de febrero. Y Ana Mar, te toca plantear esa pregunta a Belén. Cuéntanos. Yo lo primero que vendré de espectadora, porque a mí este tema también me gusta mucho. Genial. Es una Y, crack. O sea, yo creo que nos ilustrará muy bien a todos. y luego pensando en que era una persona que va a hablar de videojuegos, había pensado que podría ser interesante preguntarle qué mecánicas le han sorprendido más dentro de un videojuego. Ujú. Y explicar a ella qué son las mecánicas, supongo. Pues Pero, sí, porque yo me suena de algo, pero tampoco te creas que mucho. Vale, pues nos lo apuntamos para Belén, cuáles son las mecánicas que más le han sorprendido dentro de un videojuego. Y aquí terminaríamos, Ana Mar. Espero que te lo hayas pasado bien. Siento haberte robado un poquito más de tiempo del que tocaba, pero me he puesto a hablar contigo porque tenía muchas cosas que preguntar y al final se alarga un poco, pero muchísimas gracias por venir y ha sido un placer hablar contigo porque yo me lo he pasado genial y seguro que el chat también. sí, me lo he pasado genial, la verdad. Venía con un poco de yuyu, ya lo sabes, pero me lo he pasado súper bien y la verdad es que justo es un tema que me encanta, así que cualquiera que quiera hablar de cómics me encontrará, sea donde sea. Así que gracias a ti por invitarme. Pues nada, de nuevo, darle las gracias a la invitada porque a mí siempre me pasa lo mismo. Hay muchas personas que dicen, ostras, es que me da como tú, ¿no? Me da un poco de vergüenza, me da un poco de, ¿no? de impresión. Y yo siempre les digo, si al final vais a hablar de algo que os gusta mucho, como soy yo la ignoranta aquí, tú me vas a enseñar a mí cosas y yo voy a hacer preguntas estúpidas, como por ejemplo que el cómic es un género, ¿no? Ese es el nivel. Entonces, nada, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias, o sea, me hace mucha ilusión poder haber hablado contigo otra vez. Hacía mucho que no hablábamos ahora. Y a los que estáis en el chat, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayáis aprendido, que lo hayáis pasado bien. Nos vemos el mes que viene con Belén, hablando de la narrativa de los videojuegos. Y mañana, os recuerdo, podéis encontrar esta entrevista con Ana Mar en el canal de YouTube de Tu Voz Literaria, para que podáis volverla a ver y, por sobre todo, compartir, comentar. Allí pondremos de nuevo el usuario de Ana Mar
para que si un día queréis hablar de cómics con alguien, pues ya sabéis que Ana Mar está ahí más que dispuesta. Así que nada, lo dejamos aquí. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el mes que viene. Hasta luego. Chao.